Llorando Bueno, la risa. Bueno, empezamos, ¿no? Venga, vamos a... llevamos 3 minutos, llevamos 3 minutos de retraso ya. Vamos a ir empezando, venga, que si no nos dan las Yo no puedo 1000. estar aquí hasta las 12 dando voces. Pues venga, voy a bajar un poco el volumen de esto y voy a ponerlo a grabar para luego no tener que descargarlo. Ahí. Te doy el Prime solo para no tragarme anuncios. Porque si no es una mierda esto. Ya, tío. Y están puestos al mínimo, ¿eh? Pero bueno. Ya, seguro que sí. ¿Cómo te gusta a ti el partner? Tienes que financiar esa Switch con el Ay, Plan. Dios, tío. De verdad. No puedo más. A ver, ¿cómo...? Esto... Ahora. Buenas amigos de What a Week, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un podcast semanal, pero que bueno, llevamos un par de semanas de retraso. Ha habido problemas. Y vamos a empezar con las luces apagadas, Cristian. Hostia, Espera un momento. espera un momento. Corta. Así. Bienvenidos, gente. Espera. Bienvenidos a un What a Week de emergencia. Después del primer programa polémico acerca de Transformers, Pedro Sánchez, que es una persona que sabe mucho de Transformers en España, se ha ofendido y nos ha cortado la luz. De hecho, a eso se debe el apagón de anteayer y nada, y nuestras casas siguen afectadas. Cristian, de hecho, está con cortes ininterrumpidos. O sea, ya no es solo que le corten la luz, sino que para trolearle le hacen como un juego de flashes. Esto es Pedro Sánchez total. Es Pedro Sánchez desde la Moncloa con una centralita de luces que está troleando a nuestro amigo Cristian. Pero bueno, hoy hay fútbol, hay Champions, hay Barça-Inter, pero a nosotros no nos importa. A nosotros nos importa la literatura femenina, en este caso de la gran Agatha Christie. Nos importa hablar de WrestleMania, de la WWE. Es del segundo episodio de What a Week y nada, pues vamos a empezar. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Pues bien, menuda semana, ¿no? Sobre todo el lunes intenso. Bueno, intenso para algunos. No, sí, intenso. La verdad que fue intenso. Y fue caótico, porque, o sea, la gente, como que yo, por ejemplo, no sabía muy bien qué estaba pasando, la verdad, en bastantes momentos del día, y me costó enterarme, porque claro, yo estaba ocupado leyendo Agatha Christie y hasta que se rumoreó por el barrio y me enteré de este problema, pues fue un poco complicado, pero bueno. ¿Cómo lo viviste tú el tema del apagón? Cristian, sí, vamos a empezar de hecho con ese tema un poquito. Voy a ya. Mira, creo que ya estoy recuperando la luz. Ahí la tenemos. La luz con la que, bueno, que parece que se acaba el mundo un poco, ¿no? La verdad fue un poco como experiencia vivir en Perú. Pero a mí me lo estás preguntando y para mí, yo debo decir que yo estaba en la cocina, yo me había levantado como a las 12:20 o así. Ujú. Fui a la cocina, me puse a fregar un par de platos, se fue la luz y dije, uff, al principio pensé que solo se me había ido a mí y fui a ver a los contadores y tal, si se me había ido la luz y tal. Vi que no estaba bajo ninguno de los fusibles y me salí fuera al portal y intenté dar la luz. Y vi vamos, que no había luz ni nada. Y dije, bueno, pues ya está, se ha ido la luz, ahora volverá y tal. No le di mucha importancia, pero a los 5 o 6 minutos me llama mi chica, que la habían desalojado de un tren y le habían Ostras. dicho en Renfe, se ha ido la luz en todo el país. Y yo me quedé como, ¿guau? ¿Cómo? En todo el país. Claro, mi chica era pues de las primeras personas que se enteraba en realidad. Ujú. Y, y me dice, sí, nos ha sacado del tren porque encima ha empezado como a sacar un montón de monóxido de carbono el tren porque funcionaba, o sea, el tren sí que funcionaba en trayectos, o sea, el trayecto lo podía hacer, pero como no había comunicación entre otros trenes, había peligro de que se chocase con otro tren y luego todos los sistemas eléctricos del tren por dentro no iban, entonces se podían asfixiar dentro del propio tren, imagino. Entonces lo sacaron y me llamó mi chica y me dijo, oye, que me voy y tal. Y mientras estábamos en la llamada, totalmente dramático, se cortó. Y ya no podíamos hablar, porque también hay las comunicaciones. Entonces, yo, muy preocupado, me hice un café en una olla
Eché la leche, el café, eché el azúcar y todo. En una olla, pero... Claro, calenté la leche en una olla, Ah, vale, ¿sabes? pero, Luego le o sea, eché café soluble, café entiendo. soluble y Ok. tal, sí. Y me hice unas tostadas y luego ya pues me fui a leer un poco. Estuve leyendo un poco de Transformers ahí, estuve leyendo... Me puse Ah, la te había, 3DS. te había entendido, estuve viendo Transformers. Y yo, ¿cómo estuviste viendo No, no, Transformers? no. Me senté delante del Ujú. microondas y lo imaginaba, como si fuese la tele. No, no, pero me puse a leer, me puse a jugar a la 3DS, que tenía ahí el Pokémon Heart Gold, y me puse ahí con mi partida del 2020, estaba ahí jugando tranquilamente. Y fue un poco eso, o sea, ver cómo pasaban las horas, pues a lo mejor estaba leyendo en el sofá, me iba a la cama, jugaba a la Nintendo, comprobaba. Me quedé sin internet hasta las 12 de la noche, entonces tampoco tenía muchas noticias del mundo exterior. Pero como no estaba escuchando tampoco nada, no había como gritos ni nada, pues dije, bueno, la gente está tranquilita, Ujú. ya vendrá la luz y tal. Y me vino la luz a las 6 de la tarde. Ah, a ti Y me, te vino antes, sí. y me puse a jugar ahí al Expedition 33. Yo la verdad que para mí fue un día bastante completo porque a mí me pilló en mi casa con mi novia, o sea, no tuve ningún drama de desalojos de trenes ni de preocupación así de primeras por familiares. Eh, pero yo como que viví las dos cosas. Viví el tener como tiempo para leer y para estar tranquilo en casa y disfrutar un poquito de desconectar de todo. Y también viví como un poco el caos de yo que tenía que trabajar esa noche a las 9, a las 10 perdón, entraba de la noche a mi curro, no sabía muy bien cómo ir, no sabía si podía ir en bus, si no, porque claro, yo pensaba que no se podría ni de coña porque no había semáforos en Madrid. Y yo pensaba, Madrid sin semáforos, esto debe ser vamos, el Armagedón. Pensaba que, que sería como una especie de apocalipsis zombie de Last of Us o algo así. Y la verdad que no, que la gente no fue así para nada. Se organizaron bastante bien el equipo de policías y el tráfico estaba fluyendo entre la gente respetando y los coches como también yendo tranquilamente y tal. Yo viví como un ambiente al ir andando desde mi casa a mi trabajo, que tardé una hora, que eso fue Camino de Santiago prácticamente. Pues yo viví como la ciudadanía como muy respetuosa en general y no sé, como que me fui contento por el ser humano de ese día, la verdad. Luego en mi trabajo llegó la luz como a las 10 de la noche. Madre de Dios, 2 temporadas tremendas y aún queda un montón. Que les den para 2 temporadas más. ¿De qué? Perdona, Dominic. No entendí muy bien. Ah, Blue Lock. Vale, no, que estáis hablando de otra cosa. Fueron unas horas, ya, pero yo pensaba que sinceramente que iba a ser todo más caótico y solo viví un poco de caos cuando me asomé en un momento a un Mercadona a ver qué tal, si podía comprar algo y salí de ahí huyendo porque la gente estaba como loca, o sea, estaban los estantes totalmente vacíos, parecía aquello Venezuela o algo así. Y yo me fui corriendo de ahí, pero por lo demás bastante tranquilo. Tuve un compañero que creo que por la mañana sí que se bloqueó más la castellana y se bloqueó la M30 y tal. Y tuve un compañero que estaba trabajando en Airbus y como que no pudo salir o sea, que no podía ni mover su coche del aparcamiento, del sitio, de todo el mundo saliendo a la vez y la ausencia de reglas, pero en mi realidad como que no fue esa. Creo que fue un asunto más de las primeras horas, de cuando la gente se asustó y se empezó a volver a sus casas o algo así. Pero bueno, yo la verdad es que estoy impactado últimamente por... A ver, esto tampoco ha sido tan dramático realmente, ha sido solo unas horas, realmente fueron como 10 horas o algo así. Pero, tío, no sé, o sea, nuestra generación estamos a esto ya, o sea, a nuestros padres ya como que le podemos dar una bofetada, rollo, cállate la puta boca. Nosotros estamos viviendo el coronavirus, estamos viviendo el apagón de España, estamos viviendo la crisis de la vivienda más grande de la historia de este país, probablemente. Eh, y vosotros callaros la boca, que lo habéis tenido todo muchísimo más fácil que nosotros. A nuestros abuelos, a lo mejor todavía no, porque una posguerra entiendo que supera a 10 horas sin luz. De momento, de momento. Bueno, de momento es verdad que llevamos, yo recuerdo 2 crisis, camino de la tercera, el apagón, el coronavirus, Sí, la crisis inmobiliaria, luego sí. un tsunami, volcanes, terremoto de Lorca también, o sea, Ah, la ha Dana, pasado coño, la como Dana, que la también, Dana hostia, la Dana ha también. sido muy chunga. Aquí hay mucha gente en el chat
que ha sido muy afectada por la Dana, porque tengo a varios, sí, Namesil y Timothy, que hablaste con él el otro día, estuvieron muy, muy afectados por la Dana de Valencia. Y bueno, y tú, no sé si a ti te afectó mucho, porque tú también No, vives en Alicante, pero... aquí en Alicante estuvo lloviendo y tal, pero no. Le afectaría a mi vecino de abajo las goteras, pero poco más. Bueno, tremendo, no sé. A ver, la gente estaba como muy... que yo entiendo el meme y lo comprendo. Que no queremos vivir más acontecimientos históricos, tío. O sea, yo sobre todo... hay un tema de... el tema de la crisis de la vivienda y de la precariedad de la juventud en este país, a mí me está pareciendo una cosa sangrante, ¿eh? Y yo, dentro de lo que cabe, creo que soy un privilegiado, tío. Pero un montón de amigos míos con 30 años y por ahí, pues eso, sin ninguna posibilidad de independizarse ni nada. Pero bueno, gente, esto no es un podcast de política. Es un podcast, se supone, de cultura. Y vale, quería hablar de la segunda y tenía aquí cosas apuntadas acerca de la narración de Agatha Christie y tal. Y bueno, y la segunda película a mí me parece que funciona muy bien también como crítica social, pero me parece que es una peli que está más orientada incluso a la comedia en ciertos aspectos que a, digamos, la película de detectives y de quién cometió el asesinato, porque va realmente de que un rico multimillonario, más rico todavía que Harlan Thrombey, podría ser una especie de Elon Musk, invita como amigos suyos. Una especie, no, Víctor. Está inspirado en Elon Musk. Es Totalmente. totalmente Elon Musk. Sí, 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 sí. Pero puedes explicar eso un poco, Cristian. Yo creo que lo dijo Ryan Johnson y aparte que cuando salió la peli y ya se empezaron a hacer como las comparaciones entre Elon Musk, alguien de la empresa de Tesla sí como que dijo que Elon Musk había intentado crear un edificio de cristal, como se ve en la peli, ¿En serio? pero que los arquitectos le dijeron, no hagas eso porque eso es un horno y vas a construirte un horno para ti dentro. Y el tío dijo que no, que se construyese y al final le pararon los pies porque también quería hacer exactamente lo mismo. No sé si era con las oficinas de Tesla, que fuesen de cristal, pero sí. O No, sea, pues fíjate, yo lo había dicho como un referente así al aire. En plan, yo lo quería decir como un prototipo, no que fuera inspirada realmente en Elon Musk. Pero bueno, la película de Glass Onion tiene el argumento eh, modificado realmente de esta novela de 10 negritos de Agatha Christie, porque va de que este Elon Musk invita a un montón de amigos suyos de la juventud que le ayudaron en su momento a crear su empresa de mierda con la que se ha hecho multimillonario a una especie de evento de misterio, de juego, que va a tener lugar en su mansión de cristal, en el Glass Onion. Y el juego, que va a ser como una especie de cluedo entre todos los asistentes de quién le ha matado a él, o sea, no muere realmente Edward Norton en esta película, pero iban a fingir como su muerte con una especie de mecanismo de una flecha y demás. Iba a ser eso, descubrir quién pudo ser el asesino de él mismo. Iba a ser como una especie de juego de mesa en real life, pero al final, de repente, una vez están todos en esa mansión, empieza a morir gente. Y es una modificación de esta novela de Agatha Christie en la que un multimillonario famoso, al que ni siquiera conocen en este caso ninguno de los invitados personalmente a esta isla, les reúne y de repente empieza como a desvelar esta persona a través de una especie de gramófono que está pegado en una pared y demás. Empieza a desvelar crímenes que han cometido todas las personas que han sido reunidas en esta mansión en la isla del Negro. Y de repente empieza a ajusticiar a las personas que están dentro de esa mansión. Y ambas películas tienen un poco esa misma ambientación de un montón de personas que son despreciables por muchos motivos, pero que fingen no serlo y que no se sabe en cuál de ellas puede ser, porque realmente tanto Agatha Christie como Ryan Johnson te da como
te van dando otra vez como motivos por los que por los que varios integrantes pueden estar cometiéndole los asesinatos. Y no sé, y me parece como que realmente esta escritora ha influido brutalmente en la cultura cinematográfica de este tipo de novelas. Y no sé, y me ha gustado mucho, tío, porque el modo en el que presenta a los personajes, de cómo van llegando, de cómo reciben la invitación cada uno para ir a la Isla del Negro, cómo reciben las cartas y cómo están viajando cada uno para llegar ahí, me parece muy similar al que tiene esta película cuando todos los invitados reciben una especie de caja de acertijos que tienen que resolver para acceder a la carta definitiva. Y, y no sé, y me parece como que hay muchas referencias y luego quería hablar un poco del tema de Agatha Christie a nivel de escritura, porque a mí me está gustando mucho y me estoy fijando en varias cosas de la narración y sobre todo me encanta cómo es capaz de contar una historia con una frescura eh, espectacular, que se te hace el libro súper ameno y con muchísimo ritmo, pero al mismo tiempo profundizar en la mente de los personajes y en todo momento tú sientes que no es que te sepas tú la historia y que los personajes sean como una cosa digamos, ajena a la historia, que simplemente están ahí como para rellenar unos huecos de una trama que se tiene que completar, sino que el narrador se introduce dentro de los personajes y habla como hablarían esos personajes. Es un narrador en tercera persona todo el rato, pero no es un narrador omnisciente, sino que es un narrador en tercera persona que se va metiendo en cada uno de los personajes en distintos momentos de la historia. O sea, por ejemplo, abre un capítulo y un capítulo está contado desde la perspectiva de uno de los invitados, pero sigue en la narración en tercera persona, ¿sabes? No es un monólogo, no es una reflexión que yo he estado pensando de tal. No, te lo cuenta como si te siguiera narrando la historia y el narrador supiera todo de la historia, pero te lo cuenta con los pensamientos, las inquietudes de esa persona y el desconocimiento de quién puede ser el asesino que tiene esa persona. Entonces tú te vas volviendo loco porque, claro, te van cambiando de personaje todo el rato, eh, pero ninguno parece ser el asesino porque todo el mundo aparece acojonado, nadie sabe de qué va esto y nada, y es un recurso literario muy raro realmente porque es un narrador, creo que se llama equidiscente, me parece. Sí, equisciente. Y aunque se centra exclusivamente en un personaje, la visión de estos narradores es, o sea, es una mezcla, es una cosa muy rara que yo no había visto nunca porque, por una parte, parece que el narrador no sabe ni de coña quién es el asesino, pero al mismo tiempo eh, te está contando la historia como si supiera todo acerca de todos los personajes. Pero no. Pero como va saltando de un personaje a otro personaje, cuando el narrador se mete en la piel de un nuevo personaje, es como si hubiera cambiado de narrador. Como si ya ese narrador no fuera el del anterior capítulo, sino que es el narrador de la voz interior de ese personaje, pero está contado en tercera persona para darte una sensación de fluidez de relato que va como sobrevolando toda la obra. Entonces tú no te enteras, digamos. Si no te fijas en esto, no te enteras, pero realmente es muy efectivo porque, no sé, me ha llamado mucho la atención. Creo que es el libro de este estilo de novela detectivesca y tal que he sentido que está mejor escrito, a pesar de que sea como un lenguaje simple y demás. Asien- ¿Asientes? Bueno, Cristian, que eso, que te recomiendo mucho 10 negritos, que te la tienes que ver. Hay que leer, Que sí. leer, perdón. A ver, es que no soy mucho yo de Agatha Christie, ¿No? pero no, soy más de Colombo. Colombo también tenía ese estilo. ¿Tú te has visto Colombo, la serie? No, no he visto la. Bueno, pero es italiana, puede ser. ¿O no? No, es americana, es el detective Colombo. Americana. El detective Colombo es muy. O sea, es un tipo que
que te preguntas por qué es detective. O sea, tú lo ves y ves que cuando va a investigar a alguien, ¿no? Las preguntas que hace son totalmente ajenas a todo y tal, y no sé qué, pero en realidad va 20 pasos por delante Colombo siempre. Y cuando tiene al asesino siempre le pregunta, se va y dice, oye, un momento, y tal y no sé qué, y entonces lo pilla. Es muy bueno Colombo. Ujú. Ah, pues no, es una serie de... Buah, de hace 200 Sí, años, me suena que Colombo. era una serie. Es que hay otra como italiana que veía mi familia de Italia, pero no Bueno, recuerdo cómo se llamaba. sí, bueno, es Columbo, pero en España es Colombo. Ujú. No sé, o sea, ¿tú te has leído alguna vez algo de Agatha Christie, Cristian? Porque yo también me leí, por ejemplo, em, Problemas en la Polinesia y me leí El asesinato en el Oriente Express, pero ninguna me llamó demasiado la atención, sobre todo la del asesinato en el Oriente Express, no me caló hondo, pero esta sí que me parece que es muy, muy interesante. Y me parece que vi la referencia tan clara de esta novela a la película que me ha hecho como volver a valorarla y de verdad que está tremendamente bien escrita, la verdad, esto. Además, me parece que es eso, que tiene ese punto, como tú habías dicho que la primera película de Puñales por la espalda no va de quién es el asesino, en cierto sentido, pues esta tampoco realmente, porque te hace mucha gracia, porque cuando, por ejemplo, se pone el gramófono en la mansión y el gramófono les va acusando a todos los integrantes de haber cometido un asesinato de forma más directa o menos directa, todos como que lo van negando, pero en la negación de su acusación te vas dando cuenta de que muy probablemente sí que hubieran tenido la culpa de esos asesinatos, ¿sabes? Entonces Hmm. es bastante gracioso cómo se van enfrentando los personajes y ves cómo empiezan a sospechar todos de todos y cómo eh, a pesar de que entre ellos, porque están en una situación muy complicada, se están hablando bien y con respeto y dicen todos que eso es un atajo de mentiras y tal, ves como la gente empieza a pensar mal unos de otros y no están nada convencidos de las historias que se cuentan entre ellos, ¿sabes? Entonces no va realmente 10 negritos tampoco de quién es el asesino del todo, sino que también es pues, una mezcla de quién es el asesino con un punto de ironía y de comedia que me parece muy inteligente, la verdad. Por si no te has leído, Cristian, que te la tienes que leer. Mm, O sea, agradezco el este, pero es que no me gusta la novela policíaca. No soy de, no soy de esas cosas. Me gusta leer libros gordos de ensayos y cosas así, pero de, de ficción me cuesta. Prefiero Entonces, leer cómics de ficción. tú prefieres como ver incluso una película que sea de ese estilo a leer, ¿no? Sí, sí, porque me meto más en la historia que leyendo. Vale, entiendo, entiendo. Porque leyendo es que me voy muy fácil al final y digo, a ver quién ha sido. Y luego ya, como es el misterio y no tengo paciencia, en una película me cuesta más hacer eso. Hostia, no me lo esperaba, ¿eh? Y tú, eso te pasa también con series como... O sea, porque claro, eso tú lo puedes hacer realmente. O sea, tú alguna vez te pasa que estés viendo una serie y estés enganchado y vayas a los últimos capítulos a ver cómo ha acabado algo. No suelo hacerlo porque, a ver, entiendo, soy mucho más de contenidos multimedia, como son y cinematográficos, que de libros. Entonces, yo entiendo que el viaje del libro es leerlo página a página, montarte la historia en tu cabeza. A mí me cuesta más hacer eso, me cuesta mucho concentrarme para leer. Entonces, leerme un libro, aunque sea muy interesante, me cuesta mucho. Por eso prefiero los cómics para leer. O sea, yo Ujú. leo todos los días cómics, pero es que no, y no me cuesta tanto. Pero no, ni en las películas. En los libros sí que soy más de irme al final. Lo he hecho siempre. O sea, de irme al final y leerme las dos últimas páginas a ver qué ha pasado. Que en realidad nunca pasa nada en las dos últimas páginas, porque ya es como algo muy... Suele ser muy epílogo. Nunca se, ¿sabes? Nunca se desvela A nada. mí esto me... A ver, yo también odio leer. Solo me gustan los mangas. Bueno, a ver, pero eso no es odiar leer, gente.
Son más entretenidos. Eso es que te gustan un tipo de lectura y otro tipo de lectura pues no te gusta simplemente. Pero bueno. Em, Pero libros de ensayos, por ejemplo, sí que me los leo. y no te cuesta precisamente porque puede ser Sí, un me poco cuesta un más, montón, puede me ser un cuesta un poco más montón, ¿eh? aburrido, de hecho, muchas Sí, veces. pero, o sea, los libros, me suele interesar más el tema. Es que la ficción en los libros me cuesta. O sea, de pequeño sí que he leído muchos libros y tal, en el cole sobre todo, pero luego ya es un poco como... En el instituto empezó a costarme más. Me acuerdo... No lo sé, supongo que tampoco es porque a lo mejor he encontrado un tipo de libro de ficción que me guste mucho leer. Ya, sí, yo la verdad que hace relativamente poco yo había dejado un poco de leer narrativa y me centraba más en leer o poesía o relatos breves y no era tanto de ficción, bueno, relatos breves dependía un poco, pero era más un gusto, digamos, más literario que de ficción, o sea, estaban más orientados a expresar una situación concreta, un sentimiento chungo o tóxico o profundo, como por ejemplo los relatos de Raymond Carver, que muchas veces son muy cinematográficos y que te muestran como escenas de parejas que están en una situación muy vulnerable por X motivos, por motivos de, yo qué sé, o sea, de crisis existencial, de aburrimiento del matrimonio, de, de pobreza, de trabajo, de un trabajo que no le gusta a nada al hombre en este caso, porque, bueno, pues yo qué sé, relatos del 1950, ¿no? Pero, pero hace poco me puse a volver a leer novela y la verdad que lo he disfrutado mucho. Me parece como que es un ejercicio leer novela muy bueno para la concentración y para la reflexión un poco personal. Porque es como que es una cosa que requiere tiempo, pero te da una satisfacción el generarte tus imágenes mentales de cómo puede ser una sala, de cómo puede ser una ambientación, que, que yo ahora como que encuentro mucho placer en eso. Y hace poco me leí El Señor de los Anillos, la trilogía entera, y Tolkien me estaba hablando como tres putas páginas, bueno, o sea, perdón, 30 páginas de Rivendell, de cómo era Rivendell y cómo eran los árboles y las cascadas y tal. Y yo estaba comprándole todas las palabras a Tolkien. Yo estaba diciéndole, Tolkien, te estás quedando corto porque me estaba dando como una sensación como de serenidad, digamos, de calma, de este es mi espacio, esta es mi intimidad y aquí no me puede molestar nadie, ¿sabes? Aquí no me puede sonar el móvil 20 veces, no tengo que estar preocupado por el trabajo, por los estudios, nada, ¿sabes? O sea, me parece como que leer novela relaja mucho y yo lo recomiendo bastante. Los libros que todo es página aburren mucho. Ya, sí, Dominic, pero si yo lo puedo entender, pero yo sí que lo defiendo. Y bueno, Sí, a ver, que Agatha sí. Christie, que es la mejor, bueno, la mejor no, la escritora más vendida de la historia, la escritora más traducida de la historia, creo que había leído que Es eran... la más vendida, Sí, sí, es la más vendida, lo tengo por aquí. Em, a ver. ¿Oh? porque está J.K. Rowling, también es muy vendida. No, 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 pero... A la autora más vendida ha vendido 2.000 millones de copias de sus libros. 2.000 millones. Que tiene muchos también. Pero 2.000, sí, sí, 2.000 millones, ¿eh? Es que me parece, o sea, me gustaría saber quién es el segundo, porque creo que no debería estar ni cerca. Es que 2.000 millones me parece A ver, una yo sé que brutalidad. el autor vivo que más libros ha vendido es el de One Piece, que ganó, que ganó a J.K. Rowling como autora viva. Ya viva, en plan, o sea, o sea, contando. Claro, Vale, claro, claro, obviamente. sí, sí, contando. Estaba pensando, pero no me cuadraba así, pero entiendo. Y la más traducida también. Sus obras han sido traducidas a 100 idiomas. Y no sé, me parece. Entiendo que la novela negra es una cosa que pudo tener un boom muy alto y que realmente es un poco como el cliffhanger antiguo, ¿no? Rollo Hombre, es el... que entre ella y Hitchcock hicieron el género Sí, sí, prácticamente. es como el cliffhanger antiguo, ¿no? El rollo, ese placer de descubrir algo, de descubrir quién ha sido y claro que son novelas, entre comillas,
cortas, que esta tía ha sacado a lo mejor 90 libros de este tipo. Me parece que tuvieron un boom en esa época y sí, Hitchcock, la verdad que sobre todo Hitchcock es como que dio con este estilo, o sea, dio sobre todo una ambientación como muy, muy concreta, ¿no? Y muy pulcra de estas novelas negras, ¿sabes? O sea, me parece que fue, o sea, si Agatha Christie fue el que dio los guiones de cómo podía ser una serie o una película de thriller, de asesinatos, como que Hitchcock dio como la pauta de cómo podía ser en las imágenes y la fotografía de este tipo de películas y los planos, ¿sabes? O sea, de hecho, yo creo que hay un plano en Puñales por la espalda, bueno, que se repite bastantes veces, que es el plano de cada vez que va a interrogar Benoit Blanc a un sospechoso, le pone como en el trono este de los cuchillos que le apuntan todo el rato al acusado, ¿sabes? Y eso me pareció como algo que me sonaba a películas que ya había visto de Hitchcock, y eso que yo he visto como 5 películas a lo mejor de Hitchcock en toda mi vida. Pero sí, sí. Bueno, o sea, de verdad que sí que yo creo que merece la pena. Y si no leéis a Agatha Christie, por lo menos la serie de Netflix de Puñales por la espalda, o sea, la serie, las 2 películas de Netflix de Puñales por la espalda. Y no sé si va a salir la tercera este año o no, Cristian. No sé si sabes esa info. Es que había Sí, visto creo que una va a cosa salir. como 2025 tal, pero no sé si se ha Pues retrasado o bueno, ahora no. mismo, a ver. Porque la siguiente sale. Vamos, no hay tráiler todavía. O sea que entiendo que le quedará un poquitito. Pero es de Netflix, o sea que tampoco. Aquí pone 2025 solo. Mm. Pues eso, que está muy bien, está muy bien. Y la segunda es muy divertida, tío. O sea, el tema del Bautista haciendo de... Era Bautista, ¿no? O Baptista, ¿cómo se llama? No era el actor este. No era un luchador de wrestling el que hay en una peli en la Batista, peli Batista, sí. Batista. Sí, que él haciendo de como de influencer machista bueno, joder. Bueno, se ¿Cómo inspiró se llamaba? en un amigo suyo que era muy así. Pero es que Batista, Del All Right, ¿no? O su. sea, es como un youtuber Sí, del All Right. O sea, me parece brutal, tío. Es muy gracioso. y se inspiró en un amigo suyo que eran íntimos amigos, pero el tío dio como este volantazo a la ultraderecha, es un nazi de mierda, y Batista, sus madres son lesbianas. Entonces, claro, empezó el tío este a decir que las lesbianas no sé qué, que todos los gays no sé cuánto, no sé cuánto, y entonces Batista dijo, mira, hasta aquí. De hecho, tenían como un tatuaje juntos y todo, y se lo acabó borrando. Hostia, qué fuerte, ya ves. O Mira, sea, cómo estamos entroncando el hombre, primer tema con la WWE ahora. El baptisterio, dice Dominic. No, la bomba batista, Dominic. Si has visto algo de un mínimo de WWE, a lo mejor te suena. Y bueno, y es el actor de Guardianes de la Galaxia, ¿no? de Drax sí De también Drax, ha de Guardianes de la hecho. Galaxia. O sea, es una persona que ya es bastante conocida como actor, no No, ya como de luchador. hecho, estuvo en Blade Runner 2049. Ay, no la he visto Hizo, yo, es que esa. pues en esa hace un papelazo. Aparece un minuto y es un papelón. Y luego, es un tío que se fue del WWE y dijo, hasta que no sea un buen actor, no vuelvo. Y cuando ya le dieron el papel de Guardianes de la Galaxia, hizo el papel y tal y recibió críticas positivas, volvió, se retiró y se volvió a Hollywood otra vez. Mm. Hay muchas cosas que le molan a todos, pero a mí no, claro, y por eso estás viendo este podcast en lugar de estar viendo el furbo. Y bueno, pues nada, Cristian, pasamos ya con tu tema. Cuéntanos, que me has dicho una cosa curiosa, la verdad, que era que nos ibas a hablar. Bueno, voy a ir a mear y a por una cerveza y vas explicando mientras voy de por qué quieres hablar de narración de la WWE. Porque creo que es bastante interesante, que tú me has dado alguna pista de ello y creo que puedes empezar a meter la chapa aquí al personal. Justifícate.
A ver, no es narración, es la narrativa en la lucha libre. Pero claro, para hablar de esto, primero tengo que hablar un poco de, pues antes de nada, de que el ser humano es un animal que quiere contar historias. O sea, desde que vivíamos en cuevas y pintábamos vacas y alces y cómo cazábamos, eso ya era contar. O sea, y mirábamos las estrellas y contábamos historias sobre las estrellas, de los terrores nocturnos, al final de la propia supervivencia, y con esas historias dábamos sentido a nuestra vida. Entonces, ese nacimiento del arte ha ido evolucionando, porque luego con los años llegaron los coliseos en Roma, llegaron los teatros, primero el teatro, los arquetipos, el héroe, el villano, el Deux mismamente, eh, los traidores, los bufones y, y todo ese arte que se estaba creando llegó, bueno, fue evolucionando porque del arte grecorromano donde se simulaban las peleas de esos teatros, eh, se pasaron a las justas con los caballeros. Era un deporte, era una competición donde dos personas entraban a derrotarse la una a la otra, pero también había una historia porque se hablaba de el noble que es no sé qué, el caballero que es no sé cuántos. Ya se creaban los propios personajes y la gente iba a ver. Igual que iba a ver a los gladiadores, que algunos eran esclavos y otros eran ya superestrellas, iban también a ver a las justas a los caballeros. Entonces, al ser humano siempre le ha gustado el conflicto y siempre le han gustado los personajes. Entonces, la lucha libre y la narrativa de la lucha libre es la evolución natural de todo eso. El, pero, claro, esto fue evolucionando durante cientos de años, desde prácticamente desde la antigua Grecia y Roma hasta nuestros días, ha ido evolucionando. Lo que nosotros tenemos como wrestling, entendemos ahora, está el wrestling olímpico, digamos, que son dos personas, no es en un cuadrilátero, es en un círculo, suele ser en el suelo o en la colchoneta, pero el que mola de verdad es la lucha libre, la que inventó Luterio, creo que se llama, o Lutero, Lutero, perdón, que fue un nombre mexicano. Ah, bueno, No, no, vale. Yo estaba pensando en el protestantismo. Martín Lutero. no, no, Le hizo una llave al vale, Papa, ¿no? De esa época. Le dijo, toma reforma, ¡pam! para que vuelvas. No, pues fue un hombre que se llamaba Lutero, un mexicano, que fue el que inventó la empresa que ahora es el Consejo Mundial de la Lucha Libre. A él la inventó con otro nombre, pero luego se reformó para ser el Consejo Mundial de Lucha Libre. E inventó el ring, o sea, la lucha moderna con su ring, con sus personajes. O sea, en la lucha mexicana, por ejemplo, es muy importante las máscaras porque representan prácticamente clanes de luchadores. Entonces, es muy común ver también peleas de máscara contra máscara que el que pierda se la quita. Que eso es una cosa muy bestia porque pierde su anonimato en México. De hecho, yo no sé si conoces la película, en España se llama Super Nacho, creo que en Latinoamérica Nacho Libre, con A Jack ver. Black. Ah, pues no. Pero me gusta mucho Yakula, me hace muchísima gracia, la verdad. Pues esta peli está inspirada en un caso real de un luchador mexicano que era un chaval que tenía, cuando era muy joven, lo echaron de casa, él tenía adicciones muy fuertes, Nacho robaba para Libre. sobrevivir. Nacho Libre. El nombre original es Nacho Libre. Hmm. Bueno, o sea, es Aquí el en nombre España. en español, no sé si es el original. No, en España es Super Nacho. Ujú. Y entonces, esa historia va de un chaval que era muy joven, o sea, está inspirada en esa historia. Un chaval que siendo muy joven le echan de casa, empieza a robar, empieza a tener eh, adicciones a sustancias. Y un día va a la iglesia y para confesarse con el deseo de cambiar de vida, y el cura lo echa. El cura lo echa de allí y dice que eso no es ni un Hostia. reformatorio ni hostias. Entonces el tío dice, ¿sabes qué? Cura de mierda, voy a opositar yo para cura. Entonces estudió para ser cura, se hizo cura y se puso a fue pastor de una iglesia. Lo que pasa es que había muchos problemas de dinero. Entonces el tío lo que hizo fue encima acoger un montón de chavales porque se veía reflejado en ellos.
un montón de chavales pues, que estaban sin casa, malas compañías, mala vida. Y entonces el tío se puso una máscara y se fue a luchar. Y empezó a luchar en lucha libre y fue súper, súper famoso en México y en Japón. Y de ahí adaptaron la historia de Super Nacho. Vale, Pero yo tengo una pregunta, Cristian, porque sí, yo, dime. yo sé que la WWE, en plan, es todo show y que o sea, sí que pueden hacer daño porque se hacen llaves complicadas y se pueden tener un error de cálculo, pero en general no se pegan y se pegan al aire y tal. ¿Eso es normal en el mundo amateur, digamos? ¿Eso es así tal cual? ¿Están todos los combates amañados? ¿No se pegan nada? Sí que se pegan, pero aún así está todo amañado. ¿Cómo funciona eso si tú controlas un poco del tema? A ver, eso de que no se pegan no es del todo cierto. Sí que hay control de daños. O sea, cuando es muy habitual ver cómo alguien pega con la mano abierta en el pecho a alguien y le deja la marca. O cómo se pegan con sillas y tal. Eso ha pasado. Ahora sí que hay un control más, sobre todo médico, porque los golpes en la cabeza se ha demostrado que en los luchadores de lucha libre, un combate suyo puede ser como si te atropellas 6 veces en un autobús, a nivel físico. Ujú. O sea, el deporte que más se le acerca a físicamente ser tan chungo es un partido de rugby americano. Sí, o sea, yo no digo que no se puedan hacer daño, que no se peguen, pero porque evidentemente las llaves se meten unas buenas hostias. O sea, por mucho que tú le pegues un puñetazo a alguien y Las el llaves, puñetazo sea al aire, pero si tú le tiras a alguien contra una mesa o le das con una silla y ahí sí que ves que sí que le has dado de verdad, pues evidentemente es una cosa que te puede hacer daño. Pero a lo que voy es, si es un deporte, digamos, como que está amañado, por así decirlo, o que se sabe quién va a ser el ganador antes de subirse al ring, siempre. En plan, sí, en siempre porque, todos los quiero decir, niveles. está hablado. O sea, lo importante, porque por eso estaba hablando por eso quería hablar de la narrativa y Hmm. no simplemente del evento. Eh, No, se sí, pero te lo suben, pregunto en plan curiosidad sí, del primero de lucha libre, ¿sabes? sí, lo normal y el 100% de los casos se sabe quién va a ganar. Siempre. Simplemente, a veces hay cambios porque hay luchadores que se lesionan y se tienen que parar el combate. Hay luchadores que sufren conmociones cerebrales. Lo que pasa es que la industria del wrestling también es una industria muy opaca con las decisiones. O sea, sí que se suelen contar años después, pero a veces, también para proteger a los propios luchadores, si un luchador sufre una conmoción cerebral y pierde el combate, se suele decir, sí, estaba planeado que perdiese el combate. Hmm. Porque si no, luego también es un poco como se van a tomar decisiones sobre lo que ha pasado en ese combate. Y entonces, claro, si un tío está peleando por el título, pierde su título porque sufre una conmoción cerebral, y luego dices, no, estaba planeado que el tío siguiese siendo campeón, eh, es una putada muy gorda para el tío. Y luego los fans ahora mismo van a querer que ese tío recupere su campeonato. Pero lo normal es que se sepa y, y ahora ya es más común que haya mucha coreografía. Pero antes lo único que hacían los luchadores era preparar 2 o 3 llaves, que eran lo que se llama el falso final, que es cuando parece que el combate va a acabar y va a ganar uno, se sale de la cuenta al momento, o sea, en el último segundo. Entonces, eso se suele preparar y luego es improvisación, que es una de las cosas más guay de la lucha libre, que tú estás viendo a dos tíos bailando, pero, pero su baile es una improvisación, es como el jazz. O sea, dentro de su improvisación hay uno que va mandando, hay otro que no. O sea, normalmente el que se llama heel, el que es el villano, es el que manda en el combate. El árbitro es un poco también un mediador, pero el villano es el que le va diciendo al bueno, ahora haz esto otro. Hay casos que no, por ejemplo, John Cena. John Cena es un tío que siempre dirige él sus peleas. Es muy raro que lo dirija otro. Pero porque John Cena también tiene una forma peculiar de pelear. Pero lo normal es que sea el villano el que lleve el combate. Se gane o se pierda. Luego, otra cosa que hay que entender también de la lucha libre es que es un deporte competitivo. Aunque la pelea esté amañada, digamos, que no está amañada, porque no hay. Quiero decir, no Estamos es. hablando de lucha libre, Amaranta, de WWE.
de las llaves que nos hacíamos de pequeños con nuestro hermano en las camas. Claro, el, no, o sea, para llegar ahí tienes que ser bueno en lo que haces. Hmm. O sea, no llega cualquiera. El que es campeón suele haberse ganado ser campeón. Porque ser campeón es también una exposición que tienes, Yo, porque es vale, lo más tiempo entiendo. con O los sea, ¿quieres fans. decir que el punto de competitividad en lucha libre se basa un poco en la narrativa que tú has creado y en lo espectacular que puedes ser como luchador, ¿no? O Mm. sea, si tú tienes mucho fandom y has generado un personaje de la hostia que te lo has currado y encima haces unas llaves que te vuelves loco, como yo que sé, las llaves estas que hacía el Rey Misterio o el Randy Orton, tal, tienes más probabilidades, ¿no? De que te den la opción de conseguir un título o cosas así. Sí, normalmente al final ¿Y tú lo que más sabrías importa es decir qué es lo que más se valora en estos términos? conectar con la gente. Por ejemplo, tienes Ujú. el caso de Rock. The Rock era un tío que venía desde muy, muy, muy abajo. Su padre había sido luchador. Él venía de muy abajo. Él debuta en la WWE con un personaje que lleva como una especie de cintas, un rollo ahí, le llaman Rocky. O sea, no es ni The Rock. Pero The Rock tiene una cosa que es que derrocha carisma. The Rock Y es el de Fast and Furious, ¿no? sí, entonces The Rock, tú le das un micrófono y conecta con la gente. Sabe hablarle a la gente. Además, el público de la lucha libre, tú piensas que cuando estás en un recinto, la gente va a divertirse. Es como cuando vas a un monólogo. Así el monologuista puede ser muy malo, pero te vas a reír con sus chistes porque tú vas predispuesto. Eso es un poco lo que pasa con la lucha libre, que la gente vitorea. Pero otro caso es John Cena. John Cena, cuando aparece, cuando debuta, lo hace con un personaje de rapero. Él es un rapero, se mete rapea contra sus rivales, a la gente la buchea porque es el malo, John Cena, cuando empezó era el malo, y luego tuvo una lesión muy chunga y volvió. Y cuando volvió, como había conectado con la gente siendo malo, cuando volvió, la gente, en vez de buchearlo, que es lo normal, le aplaudió. Y entonces Ujú. John Cena pasó, en ese mismo momento, pasó de malo a bueno. Y ya actuó como un bueno prácticamente hasta hace 2 meses. O sea, si toda su carrera es ser el bueno. Entiendo. Vale, Es, vale, entiendo. a pesar de que luego la gente también se cansa. O sea, ni el bueno puede ser tan bueno, ni el malo puede ser tan malo. ¿Y qué es lo que tú más valoras, digamos, de la lucha libre? ¿Por qué a ti te gusta tanto, te llama tanto la atención este tema de las narrativas y de eso, del amaño, de decir quién es el bueno, quién es el malo, de cómo se dirigen? A mí lo que me gusta es, o sea, yo creo que la lucha libre, una de las cosas que más mola es que siempre vas a conectar con algún luchador, ¿sabes? O sea, algo te va a hacer clic en la cabeza porque no es una película o una serie donde hay 8 personajes, hay cientos de personajes. Entonces, con alguno te encariñas, En el wrestling, alguno en vas a plan, en la flipar. WWE hay cientos de personajes. Yo te diría que 100 luchadores ahí tranquilamente, Mira, más de 100. dice Amaranta como el LOL. Puede ser, a ver, es verdad que los luchadores de lucha libre tienen, o sea, o lo que yo he visto de wrestling, normalmente tienen como unas skins, ¿no? Que son muy excéntricos, o sea, tienen unas personalidades muy marcadas o unos atuendos muy marcados de cómo es ese personaje de lucha libre, ¿sabes? Entonces eso lo puedo llegar a entender, pero, pero bueno, o sea, sigue explicando porque, o sea, tú puedes ir, o sea, puedes Claro, pero conectar ¿cuándo, con cuándo alguien, pero fue? qué es lo que, digamos, un personaje de lucha libre, por qué le puede conectar a la gente? Em, ¿Cuáles son los motivos que yo hace muchísimo que no veo y no me acuerdo, desde luego, de los argumentos de lucha libre? ¿Cuáles son los motivos en los que tú puedes conectar con alguien de lucha libre? O sea, ¿cómo Porque puede todos conectar una persona normal con el Rey Misterio? ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que con el Rey Misterio, ¿sabes quién conecta? Los niños pequeños. ¿Por qué? Vale. Porque es un tipo bajito y va Iba enmascarado. en Entonces, máscara y es Spider-Man. Sí, vale. Sí, claro, sí. ese tiene ese rollo. Entonces, claro, porque el Rey Misterio, John Cena, Cody Rhodes ahora mismo, son los héroes de los niños. Porque son buenos y hacen el bien. Entonces, un niño sí que entra más en esa dinámica. ¿Por qué a mí? ¿Qué personajes me gustan a mí? Pues no sabría decirte. Supongo que cada persona conecta con un luchador porque todos tienen algo de nosotros. O sea,
Ahora la lucha libre es muchísimo más. O sea, cuando empezó, porque iba a hacer un repaso de la historia y de las narrativas, pero va, me lo salto. Pero digamos que en los 80 eran mucho los personajes, por ejemplo, Hulk Hogan, eran mucho más negros y blancos. O sea, Hulk Hogan, ¿contra quién se enfrentaba? Contra Iron Sheik, que era eh, una especie de iraní, un villano iraní. Estaba Yokozuna, que era un japonés, que no era japonés ni nada, era de un tío de Samoa. Pero todos eran enemigos de Estados Unidos. Todos sus rivales eran enemigos de Estados Unidos, ¿no? El propio Roddy Piper. Luego estaba, yo qué sé, Ric Flair, que era una especie de tipo rico, asqueroso, pero que tenía mucha carisma y al final acababas conectando con cualquiera de ellos. Y luego llegaron los 90 y al final la lucha libre también es un reflejo de la sociedad. Y en los 90 estábamos en una época donde en Estados Unidos era una época de mucho cinismo, donde las políticas de Reagan empezaban ya a tambalearse, pero la economía iba bien, más o menos. Y entonces de repente aparece Stone Cold Steve Austin, que Stone Cold Steve Austin es un tío que quiere beber cerveza en el trabajo. Y entonces la Vale. gente conecta Como con él yo. porque claro, están hartos de sus jefes. ¿Y qué hacía Stone Cold? Le pegaba a su jefe. Literalmente sus rivalidades eran con su puto jefe. Mandaba a su jefe al hospital, se vestía de doctor y aparecía en urgencias y le seguía pegando. Eso era Stone Cold Steve Austin. Y la gente flipaba porque de repente veníamos de Hulk Hogan, que era un tipo que era totalmente bueno en el ring, luego detrás de cámaras era la peor persona del mundo y arruinó las carreras de muchísimos luchadores, pero, pero luego lo que el público veía era un tipo que era bueno y que amaba América. De hecho, luego, al final ha Eso es quedado eso los 80, ¿no? O sea, Claro, en los 90 y en los volvimos 90 al y en cinismo. los 90 que hubo una crisis económica otra vez en los Estados Unidos muy, muy potente, etcétera. Volvemos a eso, a Seinfeld, ¿no? Volvemos a cosas Al más cinismo. ácidas. Sí, sí. Y luego, en el año 2000, era el nuevo milenio, era el futuro, era pues un poco una nueva era. Entonces, es verdad que, por ejemplo, Stone Cold se retiró de la lucha libre. The Rock tuvo 2 años pletóricos donde estaba en todos lados y se marchó a Hollywood. La WWE perdió sus estrellas y se reinventó por completo. Y aparte es que la lucha libre creció mucho, porque es que la lucha libre antes en Estados Unidos, en los años 70, eran promociones. Digamos que eran divisiones muy de cada. O sea, tú vivías en el estado de Kentucky, pues tenías a la lucha libre de Kentucky. Y veías siempre a los mismos luchadores, era la gente de allí. Hasta que llegó Vince McMahon, que es el dueño de la WWE, un tipo asqueroso y que se pudra en el infierno, pero pero ese empezó a comprar las divisiones y las aunó en lo que luego se conoció como la WWF. Y tuvo un montón de movidas, porque luego salió otra empresa que fue la WCW, que empezó a fichar a las estrellas de la competencia. Y eso da para otro podcast. Pero, pero ya los personajes ya eran muy diferentes. Ya en los 80 fueron gente muy arquetipo, o sea, superhéroes, indios, un ninja. Había uno que era literalmente un tío que iba en gallumbos, un chaleco y una máscara de Stone Trooper puesta como con diamantes. Eran cosas muy, muy bizarras. Spider-Man, pero todo el traje azul. O sea, se hacían cosas muy, muy locas. De ahí salió el Undertaker también, que es un personaje icónico de la lucha libre. Bueno, de hecho, por un apunte, de hecho, Spider-Man, por lo menos en la película joder, ¿cómo se llama el primer actor de Spider-Man? Tobey Maguire. Tobey Maguire, la primera película de Spider-Man, que supongo que creo que es así en los cómics también, es una idea que le surge a él de una especie de luchador de lucha libre para ganar un Sí. combate. Yo no sé si en los cómics originales es así, pero Yo creo que en los cómics originales no, pero de hecho al tío al que se enfrenta es a Macho Man Randy Savage, que era un que luchador era un luchador de esa época, ¿no? de una época anterior. Ya estaba de capa caída cuando apareció en Spider-Man. Pero Macho Man Randy Savage, con ese nombre,
tiene una entrevista donde el entrevistador le pregunta que si él llora. ¿Y tú qué crees que diría Macho Man Randy Savage? Yo creo que diría que los hombres no lloran. O algo así. Al contrario, dijo que él lloraba mucho, y que no importaba llorar. Que la fuerza no era no llorar, era al contrario, el poder permitirte a ti mismo llorar, que era lo que Pues, los hombres de verdad pues hacían. muy bonito. Y esto fue una entrevista personal. O sea, estaba fuera del personaje él en No, ese no, no, momento. tú ves la entrevista y es un tío con sombrero vaquero de colores, ropa de colores. O sea, si queréis buscarlo, cómo vestía Macho Man. Pero la entrevista es bonita, ese trozo es muy bonito. Pero, pero es eso. Y luego llegamos eso, al año 2000, el nuevo milenio. Los personajes ya dejan de ser, ni son tan buenos, ni tan malos. ¿Sabes? Y entonces ya hay como, está los héroes más grises, los villanos que a lo mejor no son tan villanos, entonces ya hay como gente más sucia, gente más limpia. El caso de John Cena es ese, o sea, era un tío que era malo y de repente era bueno. Pero luego está el caso de Triple H, Batista era malo, se hace bueno, la gente le adora. Undertaker, que era malo, se pasa a ser bueno y los niños lo adoran también porque es un personaje súper, súper tal. Y luego llegan Undertaker a otros. día de hoy, que creo que lo he visto en algún clip y tal, ¿es bueno o es malo Undertaker a día de hoy? Es malo, apoya a Trump. Con eso te digo todo. ¿Pero el personaje o el No, el personaje, yo no te diría que sea político, pero el luchador, Mark Calloway, el que está debajo del Undertaker, el Undertaker murió en WrestleMania 36. O sea, él tuvo su último combate, metió a un tío en un ataúd y se acabó el Undertaker. De hecho, digamos que le pasó la antorcha del personaje terrorífico sobrenatural a Bray Wyatt, pero Bray Wyatt falleció a causa de complicaciones con el COVID yo creo que un año y medio, que para mí es uno de los mejores tíos narrativamente que ha pisado un ring. O sea, era un tío con muchísimas ideas, demasiadas ideas. No todas le funcionaron, pero era una mente muy, muy brillante y era un tío que tenía que estar trabajando en Hollywood, pero lo que a él le gustaba era lucha libre. Entonces, claro, tú puedes contar 200.000 historias con la lucha libre, porque pues, estábamos en el año 2000, ¿no? Los antihéroes era lo que se llevaba, el rollo Punisher, Stone Cold, Batista, Triple H, los que habían sido los villanos anteriormente, a principios del 2000, de los 2000, se hicieron todos buenos. Y luego aparecieron malos que eran mucho más malos. Por ejemplo, Edge, que tú me has hablado antes de él, el oportunista. Entonces, Edge eh, era. Yo recuerdo que Edge. O sea, bueno, te hablé. No te he hablado hoy, pero te hablé en su día. Que yo no sé por qué. O sea, no me acuerdo ni siquiera por qué. Pero era mi luchador favorito. Cuando yo era pequeño y veía la WWE. Y no sé por qué. a ver, Edge molaba porque era un tipo espigado, pelo rubio, largo, y A hacía lo la mejor era danza. porque me recordaba a Kurt Cobain, tío. Es la única. O sea, no sé por qué, tío. Ya, O sea, no sé por qué me gustaba Edge, porque no me enteraba yo cuando veía, o sea, a lo mejor tenía 10 años o tal, y no me enteraba de nada, ¿sabes? De qué iban las historias. Pero digamos que un poco la estética y su finisher en la lanza y tal, era como una cosa para mí muy vistosa, era como una cosa muy estética de ver. O sea, el ver a además un es que tío metiendo en un tackle de rugby a toda velocidad a otro ahí, ¡pam! Y, o sea, no sé, me gustaba mucho, pero yo no creo que fuera por nada de la narrativa de Edge, ¿sabes? pero seguramente sí, porque Edge era muy bueno, era un muy buen personaje, era un tipo que era malo, aprovechaba el ser malo, lo hacía muy Sí, bien, por eso le llamaban me el acuerdo de que, oportunista. sí, sí, es verdad, me acuerdo de que él, como, mira, me acabas de venir un flash, como de que era como que aparecía de repente y al final como que se aprovechaba y conseguía campeonatos de aparecer en el último minuto y darle la vuelta a la tortilla muy rápido. Eso sí que me puedo acordar. Como que era un tío como que sucio, en plan de que se estaban Sí, sí, dos sí. pegando cuando se estaban por ejemplo, un WrestleMania, ¿no? Que es lo de tirar a todo el mundo fuera. Ah, no, Royal Rumble, perdón. Que es el formato este de que gana el último en pie en el centro del ring y que eliminas a alguien cuando le tiras del ring.
yo recuerdo ver un Royal Rumble en el que Edge se dedicaba como a dejar a la gente pegarse y tal, y en el último momento, como él, sacarlos del ring aprovechándose de un montón de gente que tenía como riñas internas entre ellos, ¿sabes? Eso sí que me acuerdo de Edge, pero... Era, era eso, ese era su personaje, ser un oportunista. Además, me acuerdo que otra de las cosas que hacía era que se estaba tirando a la jefa. Entonces, claro, tenía un trato de favor. Pero claro, todo el mundo veía que era un tipo malo porque, quiero decir, no estaba por la jefa, o sea, que la jefa era 10 años mayor que él, que era una señora y que él estaba en realidad siendo muy, muy, muy mamón. Pero pero era eso, y de hecho luego la jefa le cambia por un chico más joven, y entonces ahí es cuando Ed se vuelve, digamos, el bueno, cuando de repente es el traicionado, Pero porque la gente había conectado con él. ¿esto es real o es...? No, eso es totalmente Vale, falso. vale, vale. Si quieres te cuento una historia real que pasó, que no sé si tú recuerdas a los Hardy, a los hermanos Hardy, que eran Jeff y Matt Hardy. Voy a buscarlo. Con Bueno, foto a lo pues, mejor sí. pues Con H. mm, sí, como Tom Hardy. Los hermanos Hardy, que eran Jeff y Matt, trabajaban para la Vale, WWE. sí, 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 me Y acuerdo de estos tíos, sí, sí. Matt estaba saliendo con una luchadora que se llamaba Lita. El caso es que Matt viajan todos juntos, van en autobuses, en caravanas, tal, y bajan todos juntos. El caso es que Matt se lesiona y le envían a casa. Y mientras tanto, Lita empieza una historia con Edge ficticia de que son novios en los programas. El caso es que esa relación traspasa la pantalla y empiezan a salir en secreto. Ajá. Lita, Lita empieza a salir con Edge en la vida real también, sin Matt saberlo, le está siendo infiel. El caso es que Matt se entera de ello y se enfada mucho y lo publica todo en internet. Tiene un blog, porque esta es otra de las cosas más guays de la WWE, que es que obligan a los luchadores a tener siempre lo último en tecnología, o sea, en plan nadie tuiteaba en Twitter y ya estaba la WWE ahí, según se abrió Twitter, tuiteando. Facebook lo mismo, TikTok, Instagram, son los primeros, incluso a nivel de la pandemia, acuérdate que nadie sabía cómo iban a hacer en el fútbol, en los espectáculos y tal, y la WWE llenó de pantalla su recinto y puso ahí al público, digamos, porque la lucha libre es un deporte que sin público no es nada. O sea, es muy triste. Pues, bueno, volviendo al tema de Matt Hardy, el tío tenía un blog, escribe todo en su blog diciendo que Ed y Lita están enrollados, que los ha pillado, que Lita le ha confesado todo, y se enteran en la WWE y despiden a Matt Hardy. Que era encima de cornudo, encima de cornudo, la cosa es porque, claro, hay una cosa que es lo que se llama en el wrestling el kayfabe, que es como el cuento de hadas. O sea, tú no puedes romper el cuento de hadas. Aquí todos, tú y yo, si en un ring nos matamos y somos íntimos enemigos, luego no nos pueden ver en un bar tomando copas. Porque se supone que todo lo que está pasando aquí es verdad. Eso ya no se cumple. O sea, ya es totalmente falso y la gente se sigue Mm. intentando que sea, pero está muerto. Entonces, claro, este tío lo que hizo fue romper eso. Entonces le cogieron y le echaron. ¿Pero por qué lo La cosa... rompió? ¿Porque eran amigos en el ring o...? No, no, porque contó que Lita le estaba poniendo los cuernos de verdad. Cuando en Vale. la... O sea, que lo habían hecho y que estaban enrollados de verdad. Cuando estaba saliendo con él. Y, Que esto ha pasado más pero veces. en la historia de la WWE estaba sucediendo eso. O sea, No. En la historia de WWE, Lita y Matt Hardy no habían roto ya, creo. O vale, vale, entiendo. sea, Sí, sí, sí. O sea, que estaba siendo estaba siendo simplemente infiel en la vida real. incoherente, simplemente. Claro. Entonces se pilló un ragueo tremendo, como dicen los jóvenes, y, y el tío lo escribió todo y bueno, y puso a parir a Edge y dijo que era un súper mal amigo y no sé qué, y a la otra le dijo de todo también. Y el caso es que la gente lo leyó, entró en masa a leer el blog y cuando se celebraban los programas en directo, la gente decía que volviese Matt Hardy, que volviese Matt Hardy, que volviese Matt Hardy y que Lita era una guarra. O sea, eso es lo que se decía. De hecho, que Lita era una guarra, era una cosa que a la pobrecita le acabó afectando en lo personal, que ella, pues, a ver, tenía su parte de culpa, pero joder, que el otro también, a Edge nunca le dijeron nada. Ya. Pero la cosa es que Matt Hardy
eh, volvió a la WWE, lo volvieron a contratar y tuvo un feudo, porque esto también pasa mucho, que cosas que son personales de fuera las llevan a historias de dentro. Y entonces tuvo un feudo donde ellos dos se pelearon y acabó ganando Matt Hardy. Porque el bueno vence al malo, básicamente. Ujú. Pero Matt Hardy no era un luchador tan bueno como Edge. Pero en ese momento de la historia sí. Sí, sí, lo entiendo. Entonces es eso. Entonces, eso era en los años, en los locos años 2000, donde ya la fina línea entre lo real y lo no real se estaba perdiendo. Pero luego llegamos al año 2010, que es el auge de Twitter, y entonces ya la narrativa vuelve a cambiar. Porque ahora los luchadores, y te pongo un caso real, había dos luchadores que son Rusev y Lana, que ahora están otra vez en la WWE, fueron despedidos hace mucho tiempo, pero han vuelto ahora. Son pareja en la vida real. Eran pareja en la WWE, pero cortaron por culpa de otro luchador. Esto en la WWE. En la vida real se casaron y subieron las fotos a Instagram. Porque obviamente te has casado Ujú. y no pasa nada. Pero claro, ¿qué pasó? Que se llevaron una bronca porque en realidad en los programas tú lo estabas viendo semana a semana y estaban peleados. De hecho, Lana se estaba tirando a otro y se iba a casar con otro. Porque esto pasa que hay bodas, bautizos, comuniones. En la WWE hay de todo. Que es una cosa que si nunca habéis entrado, es una telenovela muy, muy, No sé muy si loca. yo lo he visto alguna vez, rollo de pedidas de mano en el ring y cosas así, sí, sí. Sí, ese tipo de mierdas que ya no se hace por suerte o por desgracia, porque quedaba gracioso. Pero como se ha roto esa fina línea, o sea, como por ejemplo Donald Trump cortándole el pelo al jefe del WWE, eso lo hemos visto. Entonces, ahora es eso. Pero hemos cambiado la narrativa a que sea una narrativa más emocional. Y con esto, lo que quiero decir es que antes los luchadores no hablaban de sus vidas privadas, a no ser de que estás en el programa, como por ejemplo el caso de John Cena y su padre. John Cena se iba a pelear con Randy Orton y en uno de los combates está en primera fila el padre de John Cena. Entonces Randy Orton agarró al padre de John Cena, lo tiró sobre, no el cuadrilátero, sino lo que se llama el ringside, o sea, lo cogió de la barrera, lo metió dentro y le metió una patada en la cabeza, en teoría dejándolo inconsciente. Pero, claro, eso en su momento fue una cosa muy polémica y tal que pasase. Pero, pero hasta entonces John Cena no hablaba de su padre. Solo habló de su padre porque era un tema de la historia. Pero, por ejemplo, ahora teníamos a un campeón que era Cody Rhodes. Y el motivo por el que Cody Rhodes quería ser campeón era porque su padre, Dusty Rhodes, que es una leyenda de la lucha libre, su padre nunca consiguió ser campeón de la WWE. Y entonces él, como su hijo, quería. El Dusty Rhodes murió hace unos años, pero él, como su hijo, quería acabar la historia, ¿no? Y ese era un poco su lema, finish the story. Ujú. Entonces, narrativamente, entrábamos en un terreno donde no peleaba ni por ser el mejor, ni por el público, ni porque tuviese una venganza personal contra el campeón de la WWE, que son motivos válidos para, en teoría, un babyface. Este tío peleaba por su padre y por el legado de su padre. Entonces, la narrativa ha evolucionado mucho, tanto en la lucha libre como ya también ha sido una narrativa, ha evolucionado en todos los aspectos, en todos los artes, pero es aquí. Y entonces es como por ejemplo, ahora la narrativa es Sami Zayn. Sami Zayn es un tipo que lleva en la WWE y en Estados Unidos, pero lleva, por ejemplo, o sea, que es raro verlo, pero pulseras con la bandera de Palestina. Ujú. Se hace fotos con camisetas donde hay una sandía. O sea, tiene mensajes políticos claros. De hecho, es una persona musulmana, Sami Zayn. No es, aunque es un tipo que es pelirrojo y tal, no encaja en el arquetipo de persona musulmana, ¿no? Cuando tú piensas en alguien musulmán, pero, pero sí que, pero es un underdog. Entonces, mucha gente se siente totalmente, ¿cómo se dice? Identificada con él. Porque es una persona que, por mucho que lo intente, nunca llega a la cima. Es un caso parecido al de Daniel Bryan. Porque ya no son luchadores de 2 metros y 200 kilos, mazados, con músculos en los músculos, como en su caso, en su día lo era Batista.
o el Undertaker, o yo, el propio John Cena. Ahora son gente más terrenal. Ya no es tanto Pero el estás luchador. hablando de los 2020 ya o de los 2010. Sí, sí, estoy hablando de la Mm. época moderna. O sea, lo que queremos ver es como, por ejemplo, luchadores como Sami Zayn, como Kevin Owens, que llegan a la cima por ser ellos, ¿sabes? Eh, es como decirlo, queremos que, o sea, pero tampoco es que ganen o no ganen, es un poco como verlos contar su historia. Porque al final ganar o perder, como no es un deporte al uso, no es un deporte competitivo al uso, digamos, Ujú. no importa tanto, o sea, pueden perder, pero importa la manera en la que pierdan. Importa que han contado con su derrota. No es como perder el otro día el Real Madrid que perdió la final y es algo doloroso porque es un título que pierdes. Aquí tú puedes perder el título y seguir siendo una persona relevante e incluso muchas veces pasa que una vez pierdes el título, tu personaje es mucho más interesante para el público. El título es una chapa, es un cinturón de chapa y punto, que te da exposición, pero hay luchadores, por ejemplo, te contaría que ahora la lucha libre está abusando mucho, si es que se puede decir que está abusando, del storytelling muy largo. Y cuando digo largo es de 10 años. O sea, hay una historia. Ahora mismo en la Uy. WWE hay una historia que es Seth Rollins. Es un tipo que debutó en 2012 junto a Roman Reigns y Dean Ambrose. Yo lo siento por decir los nombres, pero es que es para el que entienda, o sea, que ubique de lo que estoy hablando. Y el que no, pues chicos, que está en Netflix, que podéis verlo. Yo Pero te quería preguntar, antes de que sigas, dime. si al final el chico este, que su padre también fue luchador de lucha libre, consiguió el título o no lo consiguió, o todavía está por conseguirlo. Eh, lo perdió, o sea, ganó el título. Ujú, O sea, pues para que te hagas una idea, le ganó el título a un tío que llevaba siendo 4 años campeón. ujú. O sea, Roman Reigns era, o sea, de uno de los que estaba hablando. eh, ¿Ves? Pero esto es para que veas la narrativa. Roman Reigns era un tío que aparte de ser grande y tal, aparece también en Fast and Furious porque es familia de La Roca, o más o menos, son samoanos. Pero bueno, en Segovia también tenemos ahí un tío que son samoanos, o sea que. Pero no sé si lo sabes, la historia del clan samoano, de un tío que fundó un segoviano, un clan samoano. Yo no tengo ni idea ni siquiera de lo que es un clan samoano. O sea, me estás hablando en Samoanos chino ahora son. mismo. Los samoanos son gente que vive en Australia, en las islas, Samoa, por ejemplo. Vale, vale, Se le ok. llama samoano, pero es como a toda la gente que vive ahí. No sé cuál es su nombre étnico, no sé si es samoano como tal o indígena australiano. Pero es como gente, esa gente que vive allí, pues hubo un señor de Segovia que creo que en los años 70 que era un tipo muy guapo y muy tal, un marinero, se fue a Samoa, se quedó allí y formó una familia, un clan, y ahora hay un pueblo, el pueblo de donde es el tío, y en, y en, y en esta isla samoana están hermanados, tienen un tótem, de hecho, en el pueblo de Segovia. Lo digo como Pues sí, curiosidad, pero es una como curiosidad segoviana, sí, sí. Sí, hay gente sí, aquí. sí, Hay de gente que vive en Segovia, Segovia, sí, sí. de momento hay dos hablando. Pero eso, Roman Reigns era un tío que la empresa quería que fuese campeón. Y esto nunca funcionó con la gente, porque le iban impulsando, le iban poniendo combates por los títulos, le iban dando una historia, la gente no conectaba con él. O sea, y es uno de los odios más locos que yo recuerdo por un luchador. Pero porque era un luchador que de verdad no transmitía nada. O sea, no era un tío que tú querías ver ganando. Había otros muchos que querías ver ganando, a este no le querías ver ganando. No conectó con la gente. El caso es que este tío, Roman Reigns, desde los 6 años tiene leucemia y se tuvo que retirar mucho tiempo por leucemia, luego volvió y fue la misma tónica. Al principio la gente estaba contenta de que hubiese vuelto porque al final el factor humano también está ahí, pero luego volvieron a buchearle y volvían a no quererle, ni campeón ni nada, no querían ni verlo. La cosa es que llegó la pandemia y como él, al tener leucemia, era una persona vulnerable, se piró. Y luego volvió a aparecer después de que ya estaba la cosa más calmada y ganó un título. Pero ya lo hizo con otro personaje diferente. Era un tío que dijo, no me habéis apoyado cuando era bueno, pues ahora no me apoyéis cuando soy malo. Y formó su linaje con sus primos, creó un clan, digamos,
dentro de la propia WWE y fue 4 años campeón. O sea, incluso llegó a unificar títulos, ganó los 2 títulos máximos, el de los, bueno, el de los pesos pesados ya no, pero porque lo convirtieron en título universal y luego el título de la WWE. Lo unificó y se peleó contra Cody Rhodes en WrestleMania 39. Y él quería acabar la historia y ganó Roman Reigns. O sea, derrotó a Cody Rhodes y continuó siendo un año más campeón. Y luego en WrestleMania 40, que fue el año pasado, Cody Rhodes ganó a, a Roman Reigns en un... Bueno, yo tengo problemas con Cody Rhodes porque Cody Rhodes no es un tipo que a mí me represente. O sea, él lo intenta, él quiere ser como el sueño americano, digamos, el proletario que se hace grande a sí mismo y etcétera, etcétera. Pero en realidad es un Nepo Baby. ¿Sabes? Entonces es como, no, tu padre era luchador, tú has sido luchador. Hostia, vaya Tú, cara tiene, ¿no? Pues sí. ¿quién? Cody Cody Rhodes. Rhodes, sí. Sí, además se tiñe el pelo, su pelo es negro y se lo tiñe de rubio como su Lo he padre que era buscado y rubio. parece como el superhéroe este de The Boys, ¿sabes? Sí, de hecho, Madre mía. alguna vez ha salido disfrazado y tal. Y de hecho, a este tío se le da muy bien ser malo. Pero ahora es bueno porque este tío fundó una empresa de lucha libre junto con otros luchadores. La empresa creció mucho, de hecho, Ujú. es la empresa rival de la WWE, pero al tío no lo querían allí. Entonces se vino a la WWE y ese fue el cataclismo de por qué este tío es, diga, la cara de la empresa ahora mismo. El caso es que hace un par de meses John Cena volvió a la compañía porque John Cena se retira este año. ¿De cuál? ¿De la WWE? Es la cara de Sí, Cody Rhodes ahora mismo. sí, y John Cena deja la lucha libre este año. Ujú. Entonces, John Cena quiso ganar la Royal Rumble, que le daba un combate por el título que quisiese. No la ganó. Ganó Elimination Chamber. Se alió con La Roca, que La Roca es malo por naturaleza. Y Travis Scott, que es que esto es una movida muy loca. Y, y le pegó a Cody Rhodes, lo traicionó a Cody Rhodes. Y en WrestleMania le ganó a Cody Rhodes. Y ha logrado ser la primera persona que es 17 veces campeón de la WWE. Y ahora mismo es el campeón. Y es un tío que quiere arruinar el wrestling, o eso ha dicho él. Pero no es de lo que yo quería hablar. O sea, yo quería hablar de la narrativa. O sea, de por qué nos impacta todo esto, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que nos gusta? Y entonces es un poco como estaba hablando de que la lucha libre al final es un espejo social, de que al final, pues eso, en los 80 muchos de los villanos eran los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Los de la Guerra Fría, en los 90 el cinismo de post-Reagan. En los años 2000 fue una época rara porque estuvo el 11S, por ejemplo, y también pues había luchadores que eran malos simplemente porque eran pues, lo mejor de la India o de Pakistán. Eh, Luego, en los años 2000 hubo más tanto representación de personas negras como por ejemplo hemos visto 2010 en más bien, 2000, quieres decir, sí, en ¿no? 2010, más luchadores negros. Es verdad que ninguno en puestos importantes, eso ha llegado más tarde, de hecho hasta 2019 no se reconoció a Kofi Kingston como el primer campeón negro de WWE, aunque ahora ya cuentan a The Rock. Antes, por lo que sea, no contaban a The Rock como campeón negro, ahora sí. Ujú. Y luego ya, a partir del 2020, es como que también sufrido con el cambio un poco que ha sufrido Estados Unidos, donde el trabajador cada vez intenta ser más importante, ¿no? Y se cuida más a la persona y al trabajador. Pero el, el motivo narrativo es también un poco... Se ha centrado mucho en la familia. Antes no se hacía nunca y ahora es la familia. Eso sí que se ha hecho en el cine, pero en la lucha libre era muy raro porque siempre ha sido como muy o individual o amistad o amor, pero nunca familia. O sea, no sé por qué. O sea, sí que ha habido luchas de hermanos contra hermanos. O sea, Ujú. Matt y Jeff Hardy se han peleado en WrestleMania mismamente. Hace nada Jay contra Jimmy Uso, que son, no sé si son gemelos o lo otro, que cuando no eres gemelo, ¿No mellizos. hizo? Y, y ahora es un poco como en la narrativa de una película es muy importante cómo se presenta un, un luchador, o sea, cómo se presenta un personaje. En la lucha libre tienen entradas.
Que eso también es muy importante en la narrativa. Yo creo que también es una de las cosas que más mola. Yo no sé si tú te acuerdas de alguna entrada o algo Sí, de hombre, algún sí, sí, sí. luchador. Yo me Alguno que te yo impactara. sí, a ver, vamos a ver. A ver, voy a poner alguna por YouTube. Yo Yo, me, no, o yo sea, em, Dime. ¿esta cuál es, tío? Había una, o sea, la de Undertaker me impactaba, evidentemente. Luego la de Mm. John Cena es muy mítica, ¿no? La música de John Cena. Y hay una que yo me acuerdo que se llamaba la de Eso es o algo así, ¿no? La de Esa es la de Kofi Eso es. Kingston. Kofi Esa es la de Kingston. Kofi Kingston. Vale. Sí, sí. Entrada. Bueno, cuéntame, mientras voy buscando Pues eso, entradas. pues al final la introducción del personaje es la música. La música es súper importante Hmm. en un luchador y cómo entra, porque al final también te dice prácticamente ya todo del personaje, cómo es, si es bueno, si es malo, si es... bueno, la gente también, el abucheo, el tal, ya te da un montón de información. Yo me acuerdo de Batista, de los fuegos artificiales, de cómo su entrada ya era la de, pues la bestia, o sea, simplemente era la bestia Batista, y aquí estaba. Y entonces ya entramos un poco en la narrativa, ya cuando estás en el combate, porque dentro del combate también hay narrativa, no es simplemente las promos lo que cuentan y decir yo lucho porque mi padre fue campeón y yo quiero ser campeón, sino cómo es el... Ay, un mosquito me va a picar. Cómo intentan... o sea, normalmente el heel hace trampas, el bueno no suele dominar los combates, es muy raro que cuando está contra un villano domine los combates, es al contrario, porque el villano siempre busca la manera de, de, Hombre, de eso. salirse con la suya, haciendo sus picardías, como por ejemplo puede ser darle un golpe en la entrepierna, un piquete de ojos, quitar del ring las protecciones para estampar al bueno. Y Sí, a yo, partir de yo lo que ahí, iba a decir acerca de lo del bueno y tal, que creo que es un detalle como importante, que es que hasta en los cómics más simples, yo por ejemplo recuerdo uno que era muy curioso, que yo no sé por qué lo tenía en mi casa, que era el de Cutlass el vaquero. Yo tengo un cómic como un superhumor de los Mortadelos o de los Asterix muy grande de Cutlass el vaquero. Y había una viñeta que hablaba de esto, del bueno y el malo, en la que hablan de que era como una parodia de que el bueno siempre tiene que ganar en el último momento. El bueno no puede dominar un combate, no puede dominar un combate ni siquiera en una película de Marvel, porque si no le quitas toda la épica y le quitas todo ese completamente. camino del héroe, de la superación del último momento. De sobreponerse a las dificultades y al final darle la vuelta a todo, pues eso, de una forma inesperada y grandiosa, ¿sabes? Entonces, yo creo que efectivamente tienes todo el sentido del mundo que sea el malo el que domine el combate y que luego los giros y los cambios bruscos y la epicidad de ese último segundo se lleve el bueno por delante. Y me parece que es una cosa que pasará en la WWE, pero pasa en las películas de superhéroes y pasa en un montón de medios, ¿sabes? Y de Claro, cómo. pero es que en la lucha libre es muy común que el malo gane Sí, sí, también. sí, sí, O sea, evidentemente, pero. de, Vale, de vale, ahí vale, viene la sí. tensión. Pero el bueno no puede dominar un combate y No, no, aplastar no, al claro, malo, claro. o a lo mejor si lo hace es de forma muy excepcional porque, yo qué sé, porque sea que el público pide una masacre de alguien, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Pero no me pega nunca que el bueno gane de forma aplastante, ¿sabes? De hecho, un caso claro eran los combates de John Cena. John Cena parecía que siempre iba a morir en sus combates. O sea, el malo le daba una paliza o su rival le daba una paliza tremenda. Él de repente se levantaba, el público gritaba, el tío le pegaba con el hombro, o sea, dos veces le pegaba con el hombro, le hacía sus movimientos característicos y se acababa el combate. Y era muy así. La cosa es cuando se enfrentaba a otro que no era un villano villano. Entonces ahí sí que había más cosas más. O sea, pero bueno, porque al final es eso. O sea, tú tienes que pensar que el ring es un lienzo en blanco donde se suben dos personas y van a contarte una historia que puede ser autoconclusiva, puede ser un capítulo, puede ser el bueno contra el malo,
pero van a ser dos personas que te cuenten una historia. O sea, Ujú. y entonces se va a generar una tensión que es que al final es como una obra de teatro lo que estás viendo. Pero en esta obra de teatro vas a ver que los jadeos son reales. Si hay lesiones, es posible que acaban destrozados por los combates. La sangre es real, o sea, no usan sangre falsa. Y antes sí que se daban como golpes más en la cabeza para que sangrasen más, pero eso ya ni siquiera lo hacen. O sea, la sangre cuando sale es porque sale, porque hay una brecha de verdad que se ha creado de verdad. Entonces al final, eh, cada mirada, los luchadores se hablan en el ring, se insultan, o sea, están llevando su personaje al límite. Y entonces se crea una sinergia colectiva de a lo mejor 30.000 personas viendo eso y todos creen ciegamente en lo que está pasando. Nadie está, como sí que suele pasar que cuando a alguien le comentas, oye, a mí me gusta la lucha libre, y alguien te dice, como tú me dijiste ayer, pero eso no es mentira. Pero sin Mm. embargo nadie lo hace cuando ves una peli. Nadie va a ver Iron Man y dice, ese tío no es un Claro, millonario. pero porque está presentado la lucha libre en principio. Lo que pasa es que está presentado como una especie de deporte. Esa es la cosa. Y te puede chocar porque tú tienes como la imagen habitual de que cualquier deporte se supone que tienen estos valores de que es todo verídico, que gana el mejor, el que más ha trabajado, eh, el que más se lo merece. Y entonces la lucha libre, al estar presentada como deporte, no como espectáculo, al menos de primeras, que yo creo que esto es así. O sea, intuición primera de alguien que se mete de repente a ver un programa de la WWE. Yo creo que te puede indignar o te puede chocar el pensar que eso está totalmente amañado porque lo presentan como una cosa real y no es un formato que tú estés viendo una película, sino que es un formato deportivo, de que hay títulos, de que hay competiciones, de que hay como una especie de combates para clasificarse para otra cosa, ¿sabes? Entonces yo entiendo que la gente, aunque yo pueda valorar el tema de esto que me cuentas de la telenovela, las narrativas y tal, yo creo que a la gente a veces se pierde un poco en eso de me estás presentando un deporte, pero resulta que está mañado de primeras y les confunde todo este asunto, ¿sabes? Claro, pero por ejemplo, a ver, ya hemos dicho que en la lucha libre no hay amaños porque Bueno, no es una vale, sí, competición pero de verdad. Pero, vale. por ejemplo, en el boxeo sí que ha habido amaños. Y sí que, vamos, incluso a día de hoy hay muchos deportistas que, quiero decir, que se ha demostrado que había amaños y a muchos se les está investigando por ello. Pero nadie dice, nadie ve un combate de boxeo, oye, esto a lo mejor es falso. Igual que en el ciclismo, donde sí se ha demostrado que hay muchísimos deportistas que se han Mm. dopado y han ganado de manera injusta. Quiero decir, mucho más real la lucha libre que eso. ¿Cómo te quedas? No, 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 no. No. No, bueno, a ver, sí, es real en el momento en el que se puede, o sea, supongo que hay una No, sí, a transparencia. En ver, el momento en el que tú buscas un mínimo de información, entiendo que hay una transparencia de que todo es inventado, digamos, y que todo se decide, o bueno, que la gran mayoría de cosas se deciden antes de los combates. quiero Entonces, decir, no, es que para que veas cómo es la cosa, cada vez que acaba uno de los eventos de lucha libre, hay una rueda de prensa donde hablan de las decisiones que se han tomado y de por qué X ha ganado, de ¿y hacia quién, dónde y iba la quién habla? historia. ¿Hablan los luchadores o hablan los Hablan los directivos? luchadores, hablan los luchadores y también el directivo, digamos, el que es el encargado, el director de todo esto, Triple H, que es ahora mismo el que se encarga de ello. Ujú. Entonces es un poco como nadie va engañado. Realmente, la gente que está allí sabe lo que está viendo. Igual que la gente que va al cine va a Sí, ver, entiendo que sabe. los verdaderos fans, digamos, de la lucha libre, sí, pero, o sea, tú cuando eras un niño pequeño y te ponías a ver la Royal Rumble y tal, tú te creías los Mm, combates, ¿sabes? O sea, ese es un sí, poco la... exactamente, pero escúchame, pero como mucha gente que cree, cuando es niño, cree muchas cosas. Sí, 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 no, o sea, si yo no, o sea, yo no Sí, estoy sí, sí, no, diciendo, no lo quiero decir como, no como estoy defendiendo metiéndome con la esto. lucha libre. Digo Claro. que creo que es hasta cierto punto normal que la gente pueda tener esa visión desde la ignorancia, en mi opinión,
desprestigiar más la lucha libre o tenerla un odio por decir, pero es que esto es mentira, tal, no sé qué. Pero porque es hasta cierto punto lógico que tú puedas pensar eso cuando te están presentando un cuento de que de primeras, aunque luego ellos mismos sean detrás de cámaras, digamos, transparentes con que todo eso es mentira, entre comillas, te están presentándolo como el campeón de no sé qué, los méritos para la clasificación para... O sea, si ganas este combate te clasificas para la WrestleMania 30 para tener un combate que tú quieras, ¿sabes? O sea, confunde un poco a la gente que viene de nuevas, que es usuaria o que son niños pequeños o que es usuaria de estar zapeando por la tele y encontrárselo y quedarse un rato, ¿sabes? Y la gente que no piensa o no reflexiona mínimamente acerca de, o no profundiza mínimamente acerca de lo que es el wrestling, le puede pasar un poco eso y ya desecharlo de primeras, ¿sabes? Pero claro, yo, o sea, evidentemente no, eso no debe ser el valor del wrestling, porque eso es una cosa que nadie se cree. Entonces, bueno, me parecía bastante interesante este tema para que nos explicaras un poco de cómo era la narrativa, o sea, todo el asunto de la narrativa y por qué es importante y, mm, y cuál puede ser el valor de la lucha libre. Y bueno, no, si quieres añadir algo más, yo iba a sacar un poco el tema ahora de la película de The Wrestler y tal, por recomendar un poco algo de que tenga que ver. O, pero. Uy, me está llamando. Bueno, ahora lo llamo esto. Pero bueno, Cristian, si quieres decir algunas palabras más o alguna última reflexión. Bueno, pues al final yo creo que también hay incluso comedia en la lucha libre, o sea, es simplemente encontrar lo que te gusta, porque Ujú. la lucha libre ya no es simplemente el bueno contra el malo. También va de las heridas que tenemos, de la pérdida, de caer y levantarse, recomponerte, eh, a veces de ser parte de algo cuando eres un outsider, o, o incluso de la propia oscuridad, ¿no? Y es muy interesante verlo, cómo te habla de la propia oscuridad que puedes tener o qué harías para conseguir ciertas cosas. O sea, es, es un poco como que la lucha libre ha evolucionado de tal manera que se sobrepone y ahora es más popular seguramente que nunca. De hecho, Netflix ha pagado 10.000 millones de dólares para que esté en Netflix la lucha libre. Y Disney quería poner 400, creo que 40.000 millones para comprarlo WWE en su momento y hacer parques temáticos. Es decir, ha entendido que la lucha libre ya no es una mentira bonita, como se suele decir, sino que es realmente un compendio de muchas cosas y de personajes que de verdad sienten. O sea, son creíbles porque sienten, caen, lloran, se enfadan, luchan contra el status quo. Y es un poco que es algo que todos hacemos, ¿no? O sea, al final no hacemos, o sea, o sea, tienen emociones reales. Aunque sea falso, lo que sientes es real. Porque eso de eso va esto, de hacer sentir al público. Porque las traiciones también son traiciones personales. Cuando un amigo traiciona a otro y lo ves en la lucha libre, lo sientes personal. Y es un poco como, bueno, permíteme acabar ya como decía Shakespeare, ¿no? Que la vida es un escenario. O sea, y toda la vida. Todo el mundo es un escenario, ¿no? Y entonces, a veces ese escenario es cuadrado. Buena frase, buena Outic. Perdona, que es Cristian, es que me había llamado dos veces mi novia y se lo he cogido ahora muteado por ver si era algo importante, pero no, Ah, vale, perdón. no era No me nada estabas importante. escuchando, ya que No, abriéndome en te canal. estaba escuchando, pero la he colgado una vez y me ha vuelto a llamar y he dicho, hostia, joder, que a lo mejor es algo importante, pero no era nada importante. Y entonces me he muteado un momento para comprobarlo, ¿sabes? Joder, tío. Cristian, vamos a ver, somos aquí gente que nos preocupamos y que somos unos románticos y que lo primero es lo primero, ¿sabes? Yo me lo paso muy bien contigo haciendo este programa, pero yo lo que me amo a mi mujer no tiene No, nombre. ya, desde luego. No quiero que me ames a mí igual, eso desde luego. Bueno, perdona, Cristian, pero te he escuchado, sí, o sea, me parece
que realmente es interesante. Y aparte, bueno, de divertido, la coletilla de Shakespeare y la metáfora del cuadrilátero y del teatro. Me parece que es interesante lo de el reflejo un poco de, más que de la sociedad moderna, quizás un poco de la sociedad americana y de eh, las preocupaciones y los intereses del público de Estados Unidos en según qué momento. Porque entiendo que es un producto, aunque pueda tener su componente internacional, pero supongo que es un producto fundamentalmente americano. Em, Bueno, en realidad la lucha libre o sea, hay tres escuelas o no, sea, sí, bueno, mundiales. yo estaba hablando de, digamos, lo que del SmackDown y Raw, digamos, de lo que vemos más o lo que tenemos más fácil acceso, pero bueno, si me he equivocado, dime. No, que está la escuela mexicana y la Sí, escuela, que son muy diferentes, la escuela japonesa, son como los tres lugares más grandes. De hecho, en Japón el segundo deporte más seguido es la lucha libre, después del fíjate. fútbol. ¿Y tú has visto algo de México, de Japón, por curiosidad, simplemente? Sí, de hecho, mira, me gusta mucho, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero hay una modalidad de wrestling japonés que son solo chicas, y son chicas muy jóvenes, pero se pegan muy fuerte. O sea, quiero decirte que cuando se dice, no, es que esto es falso, no. Estas chicas cuando tienen 24 o 25 años se retiran, porque ya están hechas polvo. O sea, ya no vuelven a luchar, hacen un montón de dinero y se piran Sí, de la lucha libre. bueno, yo quería recomendar una película que fue un poco la que a mí o por lo menos no que me descubriera la lucha libre o lo que había detrás realmente, sino que me pareció que podía ser interesante ver la vida de una persona que hace lucha libre detrás de las cámaras, que se llama The Wrestler, protagonizada por Mickey Rourke, en la que ves, siguiendo esto que estás diciendo de que se pegan muy fuerte las chicas japonesas de 24 años y que se tienen que retirar, etcétera. En The Wrestler se ve como es un tío de 50 palos o 40 y muchos palos que está totalmente destruido físicamente, bueno, tanto física como psicológicamente, y que ves como cosas tan fuertes o tan impactantes como que en una especie de combates amateurs y que no sé si se retransmitirán a nivel local o simplemente es la gente que va de la zona a verlo, se pegan de hostias con escaleras de metal. Una cosa que me impactó mucho fue el tema de las grapas, de con una grapadora estar grapándose el cuerpo de uno mismo, del adversario y tal. Y realmente debe de ser un deporte loco a nivel físico y supongo claro, que ahora estarán más controladas los daños físicos a un nivel más eh, oficial o más adinerado, ¿no? Pero me quiero imaginar que como todo en la vida, cuando tú estás iniciando un proyecto o estás empezando en algo, al principio tienes que tragar mucha mierda y esta película refleja con un poco de crudeza y con mucho realismo todo este asunto de una persona que está peleando en lucha libre a un nivel más regional y más, como digamos, de barrio. Y no sé, me gustó mucho. Además, yo la vi por la canción de Bruce Springsteen que ganó el Oscar de esa película, por la canción de The Wrestler. Y fue bastante curioso porque a mí Bruce Springsteen, podríamos hacer otro podcast de Bruce Springsteen porque me gusta muchísimo y me gustaría hablar de él en algún momento de estos Sale en programas. un cómic de Transformers, ¿no? No, creo que no lo conté, Bruce pero Springsteen. Sí, da Sí, un sí. concierto y los Decepticons quieren usar su concierto para hacer travesuras. Bueno, pues que Bruce Springsteen ganó un Oscar por la canción de esa película y yo me vi la película simplemente porque yo era muy fanboy de Bruce Springsteen, de sus canciones, de sus discos, de sus historias, me sabía como todo en esa época. Y no salió la puta canción en toda la puta película. Creo que salía en los créditos. O sea, no entiendo por qué le dan un Oscar a una canción que no sale en la película y que sale en los créditos o algo así. No lo puedo. O sea, me parece muy raro, pero bueno, le dieron el Oscar.
pero la película aún así me gustó mucho y me hizo conocer más a Mickey Rourke, que era un actor que solo conocía de haberle visto en Iron Man 2. Y que me llamó la atención en Iron Man 2 porque dije, hostia, este tío, aunque Iron Man 2 es una película de mierda, este villano como que me interesa o me parece que tiene carisma el tío y tal. Y Bueno, de hecho en Iron Man 2 le hicieron muchas putadas porque él aprendió a hablar ruso, aprendió el acento característico de la mm, zona donde tenía que tal, tenía como muchas más escenas, las quitaron la mayoría y al final acaba siendo un villano de opereta. sí, sí, o sea yo, por cuestiones de guión no me gustó Iron Man 2 ni tampoco el villano, me pareció como, sí más, pero él como que le vi como mucha presencia, ¿sabes? Le vi un tipo interesante que tú le veías y te impactaba en la pantalla. Y luego, cuando me enteré, o sea, bueno, cuando escuché lo de la canción de Bruce Springsteen del Oscar, de no sé qué, me escuché la canción, me gustó mucho. O sea, la canción va precisamente eh, como de que un luchador, de que el luchador este de wrestling es como una especie de perro apaleado. O sea, hace una metáfora como que si tú, dice la canción como, if you ever seen o sea, si alguna vez has visto a un perro apaleado, hambriento en la calle, no sé qué, me has visto a mí, ¿sabes? Y hace como metáforas como un perro, un vagabundo, un soñador, tal, y habla de lo, pues de lo apaleado o de lo magullado que está esa persona en la vida, ¿no? Y era una canción sobre pues un luchador de lucha libre. Y me llamó mucho la atención esa canción, me pareció como muy bonita y muy emotiva. Y entonces a raíz de la canción me vi la peli y al final me gustó más la peli que la canción, ¿sabes? Y aunque no escuchara la canción en toda la peli, como que me dio igual. Y no sé, la recomiendo bastante. Y tú, Cristian, me parece que me hablaste de otra que recomendabas de lucha libre. Bueno, está el Clan de Hierro, que aquí en España se llamó el Clan de Hierro, pero que el nombre de inglés es de Iron Claw, que es como la garra de acero, porque era el movimiento característico del luchador del que va la peli. Que va de una familia, de un clan de luchadores que les pasan un montón de movidas. Y luego está otra, que creo que está en Amazon Prime, que se llama Casandro. Esta es de Wrestler, la garra de hierro. No, el de Iron, o sea, de Iron Claw, o sea, pero en inglés. O sea, sí. Que en español es el Clan de Hierro. Ujú. Y luego está Casandro, que esta es una película que el prota era Gael García Bernal, que va de eh, un... O sea, es de un luchador mexicano que es homosexual, ¿sabes? Oh, vale. Y de hecho aparece Bad Bunny, creo, es de Amazon la peli, por si queréis, pero es como un luchador que... Y esto es verídico, está en Sí, hechos sí, 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 o reales. sea, está basado en un tío que se llama Casandro también, o sea, que era luchador, pero que era así, o sea, si tú buscas fotos de la lucha libre, cómo era, o sea, él salía a veces, pues algo que es muy raro que es que un luchador salga maquillado, pero maquillado, o sea, rímel, purpurina, eh, la propia vestimenta era como vestimenta más parecida, o sea, con escote, más parecido a un traje de baño, Sí, sí, sí y lo estoy entonces viendo. Es curioso. ¿Y este tío dónde luchaba? Esta luchaba sobre todo en México, Ujú. pero vamos, que yo creo que la peli es bastante interesante de ver. Y en todas estas pelis, aparte de la que yo conocía y que he recomendado y tal, se ve digamos, esta realidad detrás de cámaras y tal, de los luchadores. O sea, tocan más la vida personal de cada uno, o hay alguna que es más estilo documental, No, a ver, simplemente deportivo, entre comillas. a ver, ahí también, si... No, a ver, es que, quiero decir, deportivamente es muy poco interesante verlo porque al final es lo que ves en un programa. Hmm. Lo interesante es que ver qué pasa entre bambalinas y sobre todo que hay una cosa de la que no he hablado es del politiqueo. Realmente los luchadores que están siempre en la cima, hay mucho politiqueo entre ellos. O sea, Hulk Hogan, por ejemplo, era una persona a la que le decían, tenemos esta estrella que va a venir,
que es un estrellón, necesitamos que tenga la exposición del campeonato y vas a perder en su combate contra él. Pero claro, estos eran combates digamos que se agendaban 3 o 4 meses antes. Y Hulk Hogan, ¿qué es lo que decía? Decía, vale, me parece bien. Este tío merece la oportunidad. Luego quedaba un mes y decía, oye, lo que me dijiste de perder el título, no lo veo muy claro, pero lo voy a hacer, tal. Llegaba una semana antes del combate y decía el tío, oye, no quiero perder el título contra este tío porque mi imagen se va a ver afectada, tal, yo creo que no debería perderlo, no es bueno para el negocio. Y aún así le decían, no, tú tranquilo que tú lo vas a perder, no, o sea, pero tranquilo que vamos a hacer que quedes bien. Y cuando llegaba el día del combate, Hulk Hogan decía, no voy a salir a luchar si voy a perder el título. Y entonces, ¿qué pasaba? Que acabaron hasta las narices de él. Y acabaron hasta las narices de él todo, o sea, no encuentras Pero luchadores ¿esto en qué prácticamente. película se ve, perdona? ¿En cuál de No, no, la...? no, esto es la vida real, esto es la vida Ah, real de vale. Hulk Hogan. Quiero Vale, decir, vale. era un ejemplo del politiqueo de tal. Pero luego, por ejemplo, tienes la serie Hills que esa no sé si es de HBO, que es del pavo que hizo de Green Lantern en las series, que es muy fan de hecho luchó en la WWE, tuvo un combate contra Cody Rhodes, por ejemplo. Luego tienes, y en esa serie aparecen muchos luchadores. Luego tienes Glow, que va que esa es de Netflix, es muy buena, que va de la lucha libre femenina en Estados Unidos en los años 70 y de cómo eran aquellas cosas. La lucha libre femenina en Estados Unidos tiene, por desgracia, demasiados episodios oscuros, incluso a día de hoy como para, ¿sabes? O sea, Mm, aunque hoy hay un Me Too, pero es muy difícil porque al final son muy pocas empresas en las que puedes trabajar y hablar mal de una te puede condenar en todas. ya. Entonces es un poco como... está ahí lo interesante de esas series. Y luego más cosas de lucha libre es que no se ahonda mucho en la lucha libre. No, pero joder, has dado buenos referentes, yo creo. O sea, con eso la gente pues tiene para profundizar si les apetece. No, me parece curioso porque, o sea, la serie, mira, la serie de Netflix esta que me cuentas, bueno, aparte de la de Cassandra y tal, o sea, me pueden interesar todas, pero esta que me comentas sí que podría ser interesante ver el tema de por lo que tienen que pasar las luchadoras femeninas y incluso, y supongo que en esa época será algo todavía más bestia de lo que pueda haber ahora, la verdad. Así que debe ser bastante interesante, aunque pueda ser como incómodo de ver y tal. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando, cuando ves cosas de este estilo y te metes en estos berenjenales, ¿no? Pues no te esperes ver un camino de rosas, desde luego. Que muchas veces la gente se piensa que hay cosas que se dicen, digamos, de estos negocios que son exageraciones y luego la realidad probablemente sea mucho peor de incluso las cosas que se dicen. Pero bueno, Sí, sí, o sea, de Vince McMahon, que es el tipo que ha tenido la WWE prácticamente desde hace 3 años, mm, es una de las peores personas que ha podido pisar la tierra. O sea, un tipo que era racista, pero que luego... o sea, ser racista era el menor de sus problemas, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. imagínate como ser un tío que encubrió asesinatos, tráfico con todo tipo de drogas y esteroides, eh, hizo que luchadoras se acostaran con él porque si no las despedía, hizo prácticamente trata de blancas con Ya, ya, ya. con muchas luchadoras. Un tipo realmente terrible. Y eso se ve en esta serie. No, yo creo que, o sea, hay documentales en Netflix, eso sí. Ujú. Vale, me voy a apuntar. Las de Netflix. ¿Cómo se llama? Eh, Creo que se llama, bueno, si pones WWE en el buscador ujú. de Netflix, creo que es una de las primeras cosas que te sale. Creo que se llama McMahon, el no sé qué, no me lo he visto yo. McMahon, vale. Y luego sí que hay uno que si a la gente le interesa más, hay uno que se llama Inside the Ring, creo. Pero estás ahora recomendando cosas que no has visto. Sí, bueno, de Inside the Ring, eh, ay, no sé cómo se llama. Ah, no, Dark Side of the Ring. Ajá. En ese, por ejemplo, sí que toman la vida de un luchador, como por ejemplo el caso de Chris Benoit. El caso de Chris Benoit es uno de los temas más
más morbosos de la lucha libre, porque Chris Benoit era uno de los mejores luchadores de WWE en 2007, era un tío que había sido campeón de los pesos pesados, un tío que tenía mucha relevancia dentro del vestuario, y un día no se presentó al trabajo. Pensaban que estaba enfermo, fue la policía a su casa y encontró los cuerpos, el suyo, el de su mujer y el de su hijo. Otro de los hijos no había pasado el fin de semana con ellos y ese sobrevivió. Pero lo que pasó en esa casa, por lo visto, fue que Chris Benoit asesinó a su mujer y a su hijo y luego se suicidó. Pero la cosa es que asesinó primero a su mujer y luego al día siguiente o a los 2 días asesinó a su hijo. O sea, no fue una Ya. cosa... Fue una ida de cabeza totalmente. Y de hecho se estudió por qué. Y Chris Benoit, de ahí venía el hecho O sea, había tenido tantas conmociones cerebrales que su cerebro creo que estaba liso. O sea, hecho Hostia. papilla. Porque de tantos golpes en la cabeza que decimos, míralo, esto es falso, no sé qué. No, no. Chris Benoit recibió muchísimos golpes en la cabeza y tenía el cerebro hecho papilla. Aparte de que tenía dolores en todo el cuerpo, tomaba muchísimas, bueno, drogas legales de Estados Unidos y al final acabó matando a su familia. Pero es que el caso también, hay policías que estuvieron investigando los hechos y tal, y que había algunos que decían que él no había matado a su familia porque habían encontrado huellas, habían encontrado pisadas y tal, que correspondían a otra persona y que esa persona seguramente fuese el asesino. Pero claro, quedó todo en un... La policía al final dijo que no, se había suicidado y había matado a sus padres, o sea, a su familia. O sea, un caso Hostia. muy, muy escabroso. Ya ves. Pues bueno, pues con estas notas vamos a dejar el programa. No, la verdad que, me ha- si te soy sincero, Cristian, me han interesado incluso, bueno, me han interesado más estas recomendaciones que las recomendaciones de Transformers del otro día. Entonces, a esto sí que a esto sí que te prometo que le voy a dar otra oportunidad. Bueno, se nos ha ido un poco de madre otra vez, pero yo creo que ha quedado bastante mejor la segunda parte del podcast y demás. Así que veremos a ver qué subimos y qué no. Em, y nada, gente, nos despedimos por aquí. Encantado de que hayáis estado con nosotros. La próxima semana probablemente estemos o con Yana hablando de la serie de adolescencia que habrá que preparársela bien porque no nos había dado tiempo a preparárnosla bien debido al apagón de Pedro Sánchez, que quiere boicotear este podcast sí o sí. O nos veremos con Talitos hablando de su videojuego y de Metroidvanias, de indies que nos gustan, de videojuegos retro en general. Y pues eso, que nos vamos viendo, que voy avisando a la Peña y a Cristian también, me voy organizando y nos vemos pronto. Cristian, muchas gracias por tu sabiduría infinita con temas curiosos, pero bastante outsiders. O sea, esto es un tema realmente que en otro país o sea, eso, en Estados Unidos o en otro contexto como que podría ser como muy mainstream, pero realmente ahora mismo yo creo que, que alguien que profundice realmente en la WWE en España es algo raro también, ¿sabes? Y gracias por acercarnos y hablarnos un poco de esto, porque creo que es interesante para la gente que no lo conoce. Y pues nos vemos con nuevas ocurrencias que tengas, que seguro que de repente a lo mejor nos quieres hablar del Lego o de la mansión de Casper, por ejemplo, y La mansión de Casper. que puede ser un gran tema de He conversación. visto, escúchame, he visto algunas por Vinted. La compro. Yo creo que, o sea, yo lo recuerdo con mucho cariño ese juguete, tío. Yo, de hecho, lo tenía y Yo nunca lo tuve. yo lo tuve y era de mis juguetes favoritos, la mansión de Casper. Ya, mi chica, hablando con. Bueno, yo miro mucho por Vinted Transformers y tal y no sé qué, y muchas veces me salen otro tipo de juguetes. Y me salió la mansión de Casper como por 15 o 20 euros. Y funcionaba y con todo, además. Y le dije a mi chica, guau, yo esto nunca lo he tenido. Pero de pequeño veía el anuncio y molaba un montón. Y me dijo mi chica, lo que me has dicho tú, me dijo, guau, yo lo tenía y era la hostia. Hostia, yo creo que deberías de comprarlo. Si lo has visto por 15 euros, yo creo que eso se revaloriza. O sea, no sé cuánto puede costar la mansión de Casper, a ver. No lo sé, a ver, si la venden por 20 euros, no creo que por mucho más.
Yo te Pero vamos, digo que esto es un objeto de coleccionista a futuro. Yo aquí estoy viendo 50, bueno, sí, 20 euros, sí, veo cosas aquí. Bueno, gente, en la mansión de Casper. ¿y sabes cuál me quería El- comprar? Esa Esto, sí que la vi, sí que la esto es guardé en brutal. favoritos. La de Spider-Man. ¿Sabes cuál? Que había una como que era de trampas de Spider-Man. Ah, sí, 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 me acuerdo, tío, de eso también. Estaba muy bien. Y esa sí que la vi y estuvo mucho tiempo ahí. El que era más cara. Pero es que esto, Cristian, o sea, lo estás viendo en el directo ahora mismo. Sí, 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 sí. Esto es de verdad que era una locura. Aquí tenías un montón de pasadizos, tú te ponías a un muñeco en el horno y aparecía por aquí arriba. El armario también era otro pasadizo secreto. Esto es una locura. Esto es Pero claro, ¿dónde meto yo ahí a Optimus Prime? Es que no me cabe, macho. Ya, tío, no te cabe Optimus Prime, pero Optimus Prime puede ir a destruir la mansión de Casper y luego Hombre, no, tienes aquí hombre. a, bueno, un Decepticon, ¿sabes? Un Eso Decepticon intenta sí. destruirla y Optimus Prime va a detenerlo y por aquí está Casper haciendo sus cosas, yo qué sé, montando un mecanismo antiaéreo para los Decepticons aquí en la torre, tío. Yo creo que deberíamos de jugar el próximo día en directo aquí. Podcast Estoy viendo, presencial, jugando con una mansión de Casper por aquí detrás escucha, y... estoy viendo una por 75 pavos, pero que esa sí que lo trae todo, todo, Gente, todo. Y además está perfecta, ya ¿eh? está, podcast presencial ahora mismo. Espérate. A ver. Uh, ya está la Bueno, pone aquí escena. que le falta Por alguna aquí la cosa. mansión de Casper. Por aquí. Y como dos niños pequeños jugando con figuritas, yo lo veo Tío, bien. me llevo mis Lego. Los Lego encajan ahí, ¿eh? Yo jugaba sobre todo con los gogos. Yo no coleccionaba Legos, pero gogos coleccionaba muchísimo. Y a mí buah, es que a mí los gogos, eso me suena. O sea, cuando yo era pequeño ya era como algo muy. Los gogos, era como algo que estaba muy de moda. Yo me acuerdo cuando era muy Mm. pequeño. Y luego tuvieron como su segundo boom. Sí, sí, Y me sí. acuerdo que había gente como con. O sea, tenían su propio Estuche de gogos. álbum. Sí, ¿no? Es un estuche ahí. Qué locura. Bueno, Peña, nos piramos. A ver si hay alguien para hacer raid, ¿no? Vamos a ver. Voy a poner aquí en misma categoría, a ver qué podcast hay por aquí. Eh, Estoy aquí viendo un podcast en ruso. Yo creo que voy a hacer raid a este podcast ruso. Nos vemos, gente. Chao, cuídense. Esto lo subiremos, por lo menos la parte de wrestling. Y nos vemos. Chao, chao, chao. Chao.